Dentro de un mercado lleno de gente, la tarjeta de un billonario es rechazada y todos sueltan carcajadas, humillándolo en público. Pero, en medio del alboroto, aparece una niña que revela una verdad inesperada, y sus palabras dejan a todos en completo silencio. El mercado San Agustín estaba hasta el tope. Era sábado por la mañana y, como siempre, la gente se apretujaba entre los pasillos buscando las mejores frutas, las ofertas del día o simplemente paseando con una bolsa en la mano. Los comerciantes gritaban sus precios a todo pulmón. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el del queso fresco y la carne asada que salía de una fonda en la esquina. Todo era un caos bien conocido, como cada fin de semana. En la fila de cajas, justo en la número 3, un hombre de traje oscuro y mirada seria sostenía una canasta llena de productos: frutas, pan, leche, un par de latas, galletas, incluso un paquete grande de papel higiénico. No parecía haber nada fuera de lo común, pero lo que sí llamaba la atención era que ese hombre no encajaba del todo ahí. Su ropa, su porte, su forma de mirar todo alrededor, todo en él decía que no era alguien que estuviera acostumbrado a ese tipo de lugares. Daniel Robles, 37 años, millonario y viudo desde hace 3, estaba por pagar. Se notaba incómodo, como si no supiera bien cómo funcionaban las cosas en un lugar como ese. No tenía carrito, solo una canasta, y ya se había tropezado con 3 personas sin querer. Pero ahí estaba, con los ojos fijos en la pantalla de la cajera, mientras ella pasaba uno por uno los productos. 1320, señor, dijo la joven con una sonrisa nerviosa. Daniel sacó su cartera, sacó una tarjeta negra y se la entregó sin decir palabra. La cajera la deslizó y de inmediato el lector hizo un pitido. Transacción denegada. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Otra vez, denegada. La muchacha tragó saliva. Creo que hay un problema con la tarjeta. Daniel tomó la tarjeta, la revisó sin entender muy bien qué pasaba y se la volvió a pasar. La cajera lo intentó de nuevo. Nada. En ese momento, desde atrás de la caja, apareció Rafael Durán, el nuevo gerente. Llevaba apenas 3 semanas en ese mercado y ya muchos empleados le tenían miedo por su forma pesada de tratar a todos. ¿Qué pasa aquí?, preguntó en voz alta, mirando a Daniel con desconfianza. La tarjeta no pasa, licenciado, respondió la cajera en voz baja. ¿Cómo que no pasa? ¿Y este señor quién es?, preguntó Rafael sin bajar el volumen. Varias personas voltearon a ver. Una señora con un niño en brazos se detuvo a observar. Un señor con sombrero levantó una ceja. Las miradas comenzaron a caer sobre Daniel. Le estoy diciendo que debe ser un error, dijo él, un poco más serio, tratando de mantener la calma. ¿Error? Mire, si no tiene con qué pagar, mejor no venga a hacer el ridículo, ¿sí? Aquí no es un lugar para venir a jugar a ser importante, soltó Rafael con tono burlón. Daniel apretó los dientes. No estaba acostumbrado a ese tipo de escenas. Ni siquiera estaba acostumbrado a hablar con gente como Rafael. El gerente dio un paso al frente y se cruzó de brazos, con una sonrisita de lado. Ya me suena conocido usted. ¿No es el que salía en las revistas hace años? El empresario. ¿Cómo era? ¿Robles? ¿Daniel Robles? El que salió en la tele porque se murió su esposa. Sí, claro. Ese mero. ¿Y ahora qué? ¿Ya se acabó el billete o qué?, dijo, levantando la voz para que todos escucharan. Varias personas murmuraron. Algunos empezaron a sacar sus teléfonos como si esperaran ver algo digno de grabarse. Daniel no dijo nada. Solo miraba a Rafael con rabia contenida, sin mover un músculo. La cajera no sabía dónde meterse. Mire, si no tiene efectivo, retírese y no haga perder el tiempo a la gente, dijo Rafael, ya con tono de burla abierta. Uno tiene que aprender a vivir con lo que le queda. Y si ya no queda nada, pues ni modo. Y justo cuando parecía que la vergüenza iba a tragarse por completo a Daniel, una voz chiquita interrumpió todo. Él compró eso para mí y para mi mamá. Todos voltearon al mismo tiempo. Del lado izquierdo, junto a una caja de naranjas, había una niña de cabello largo, ojos grandes y sucios de tierra. No tendría más de 7 años. Llevaba un vestido que había sido rosa alguna vez, pero ahora estaba desteñido, y un par de sandalias rotas. A su lado, una mujer delgada, con cara cansada y mirada baja, intentaba jalarla del brazo para que no hablara, pero la niña se soltó y caminó directo hacia la caja. Él nos ayudó. Nosotros no tenemos casa. Mi mamá se quedó sin trabajo y no tenemos nada. Y él compró eso porque quería ayudarnos. Yo lo vi. Él no está robando. Él es bueno. El silencio fue absoluto. Rafael se quedó sin palabras.
Daniel bajó la mirada hacia la niña, que ahora estaba a su lado. La gente en la fila se quedó inmóvil. Mariana, la madre, se acercó rápido, con los ojos llenos de pena. «Perdónela, señor», dijo ella bajando la mirada. «Es una niña, no sabe». Pero Daniel se agachó un poco y le habló a la niña con voz firme pero tranquila. «Gracias por decir la verdad». Ella asintió y le sonrió con una dulzura que hizo que más de uno tragara saliva. Rafael trató de retomar el control. «Bueno, eso no cambia que la tarjeta». Daniel sacó otra tarjeta, esta vez una distinta. La puso sobre el lector sin decir nada. «Aprobada». La cajera soltó el aire que había estado conteniendo. «Aquí tiene su ticket, señor», dijo ella, evitando mirar al gerente. Daniel tomó la bolsa con la comida y se agachó otra vez para hablar con la niña. «Esto es para ustedes. ¿Dónde viven?» La niña señaló hacia la salida. «Por allá. Pero no es una casa, es una construcción. Está vacía». Daniel asintió. Miró a Mariana, que aún no podía creer lo que estaba pasando. «¿Puedo acompañarlas?» Ella dudó unos segundos, pero luego asintió con la cabeza, sin decir palabra. Mientras los tres se alejaban, la gente en la fila se quedó viendo al gerente con ojos de juicio. Una señora murmuró que qué vergüenza. Otro dijo que así tratan a todos los que se ven diferentes. Rafael fingió revisar una caja como si no hubiera pasado nada, pero sabía que acababa de perder algo que no iba a recuperar tan fácil: el respeto. Y Daniel, que no solía ir a mercados, que no solía hablar con nadie, que había aprendido a vivir solo y sin ruido, sintió algo que no sabía que seguía vivo dentro de él. Todavía no entendía bien qué era, pero sí sabía una cosa: ese encuentro no había sido casual, y no iba a olvidarlo. Mariana no soltaba la mano de su hija mientras caminaban por la banqueta con pasos apurados. Miraba hacia atrás de vez en cuando, sintiéndose observada, todavía con el corazón acelerado por lo que acababa de pasar. No sabía si sentirse agradecida, nerviosa o simplemente avergonzada. Lo único que tenía claro era que necesitaban alejarse de ese mercado cuanto antes. Sophie, en cambio, caminaba con la cabeza en alto. No decía nada, pero en su cara había una mezcla rara entre orgullo e inocencia. No entendía del todo lo que había pasado, pero sí sabía que había hecho lo correcto. Sintió que tenía que hablar, que no podía quedarse callada viendo cómo alguien bueno era maltratado solo porque sí. Daniel iba detrás de ellas con paso tranquilo, cargando la bolsa con los alimentos que había comprado. No parecía tener prisa. De vez en cuando miraba a la niña, como si quisiera entender qué tenía esa pequeña que lo había hecho reaccionar así. No estaba acostumbrado a seguir a nadie. Y sin embargo, ahí estaba, caminando por una colonia desconocida, entre calles sucias y casas medio caídas. Llegaron a una construcción abandonada, rodeada por una malla metálica rota y algunas láminas oxidadas. Mariana empujó una reja improvisada y entró con su hija. Daniel dudó por un segundo, pero luego entró también. Adentro, el lugar era frío y sin luz. Tenían un colchón viejo sobre el piso, una mochila rota con algo de ropa, una cobija sucia y una caja que usaban de mesa. Mariana le hizo una seña para que dejara la bolsa ahí. «No debiste seguirnos», dijo ella sin mirarlo. «No iba a dejarlas así nada más», respondió Daniel, dejando la bolsa sobre la caja. «No somos tu problema», soltó Mariana, cruzándose de brazos. «No dije que lo fueran», contestó él con voz firme, sin sonar duro. Sophie se sentó en el colchón y sacó una galleta de la bolsa. La miró con ojos brillosos y la abrió con cuidado, como si tuviera en las manos un tesoro. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Mariana, ahora sí mirando a Daniel de frente. «¿Qué?». «Lo del mercado. ¿Por qué compraste eso para nosotras?». Daniel se quedó en silencio unos segundos. «No lo sé», dijo finalmente. «Vi a tu hija en la calle y pensé en alguien». Mariana no preguntó a quién. No hacía falta. Su mirada bajó al piso por un momento, y el ambiente se llenó de algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Tristeza, dolor, soledad, todo junto. Sophie interrumpió ese momento sin querer. «¿Vas a venir mañana?», preguntó mientras comía. Daniel la miró sorprendido. «¿Quieres que venga?». La niña asintió como si fuera lo más lógico del mundo. «No muchos adultos hacen lo que tú hiciste», dijo sin titubear. Mariana la miró con los ojos muy abiertos. «Sophie, no se dice eso». «¿Por qué no? Si es verdad, nadie nos ayuda. Todos nos miran feo o nos ignoran». Él no. Él se quedó y le dijo cosas al señor grosero, aunque le diera pena. Daniel sonrió por primera vez desde que las conoció. «Eres valiente», le dijo. Sophie se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. «Tú también»,
aunque se te notaba un poquito la cara de miedo. Los tres rieron, pero fue una risa corta, como esas que se escapan antes de que la tristeza vuelva a su lugar. Daniel miró el colchón viejo, y luego volvió a mirar a Mariana. «No pueden quedarse aquí. No tenemos a dónde más ir», respondió ella. «Conozco un hotel. No es de lujo, pero es seguro. Podrían dormir ahí unos días. Yo puedo pagarlo». «¿Y luego qué?», preguntó Mariana sin rodeos. «¿Después qué sigue? ¿Nos vuelves a buscar en una semana? ¿Nos dejas en la calle otra vez cuando te aburras?» Daniel respiró hondo. Sabía que no iba a ser fácil. «No quiero nada de ustedes. Solo quiero ayudarlas un poco. Pueden decir que no. Está bien. Pero si me aceptas la ayuda, es solo eso. Ayuda». Mariana lo miró largo rato. No veía lástima en sus ojos, y eso la hizo bajar un poco la guardia. «Una noche. Nada más. Una noche», repitió él. Media hora después, los tres salían de la construcción y caminaban por la calle, esta vez con dirección distinta. Daniel había llamado a un chofer de confianza para que los llevara. Mariana seguía desconfiando, pero algo en su hija la hacía no huir. «¿Y tú cómo te llamas?», preguntó Sophie desde el asiento trasero del coche, mientras pegaba la nariz a la ventana. «Daniel». «¿Daniel qué?». «Robles». «¿Tienes hijos?». Daniel tragó saliva. «No». «¿Y esposa?». Mariana volteó de inmediato. «Sophie, ¿qué? Solo estoy preguntando», dijo ella encogiéndose de hombros. Daniel miró por la ventana. Tenía. El silencio llenó el coche por unos segundos. Mariana entendió que había algo más detrás de ese hombre. No solo se trataba de alguien con dinero. Había dolor, y mucho. Llegaron al hotel, uno pequeño pero limpio. Daniel se encargó del registro y pidió una habitación con 2 camas. Mariana lo miraba todo el tiempo, sin confiar del todo, pero sin irse tampoco. En el cuarto, Sophie corrió directo a la cama más cercana y se lanzó con los brazos abiertos. «Es la mejor cama que he visto en mi vida», gritó riendo. Mariana soltó una risa nerviosa. Daniel sonrió también. «Mañana paso a ver cómo están. ¿Está bien?». Ella dudó. «Si quieres, sí». Él asintió, y sin decir más, salió del cuarto. Ya en la calle, se quedó parado un momento junto a la puerta del hotel. Miró hacia el cielo, que empezaba a nublarse. Y aunque había tenido días oscuros, ese parecía distinto. Mientras tanto, en la habitación, Mariana cubría a su hija con la cobija limpia del hotel y le acariciaba el cabello. Sophie ya estaba quedándose dormida, pero alcanzó a decir algo más. «Mami, ¿ese señor crees que sea un ángel?». «No», dijo Mariana en voz baja. «Creo que es alguien como nosotros, alguien que también ha pasado cosas». Y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sintiendo un poco menos de miedo por el día siguiente. La casa de Daniel era grande, silenciosa y helada, no porque el clima estuviera frío, sino porque ya no había calor humano ahí. Desde que se cerró la puerta principal, todo volvió a estar como siempre, sin risas, sin voces, sin nada. Solo el sonido de sus pasos retumbando entre los muros. Había luces encendidas en algunas partes, pero eso no quitaba la sensación de vacío. El comedor estaba intacto. Una mesa para 6, siempre lista, pero nunca usada. En la sala, los sillones acomodados como si esperaran una reunión que nunca iba a pasar. Y en la entrada, una pequeña mesa con un florero vacío y un portarretrato de cristal que seguía en su lugar, como anclado al pasado. Daniel dejó las llaves sobre la mesa, se quitó el saco y lo dejó caer sobre el respaldo de una silla. Luego caminó hacia la cocina y abrió el refrigerador. Todo estaba organizado, en fila, con etiquetas. No faltaba nada, pero tampoco había ganas de usarlo. Cerró la puerta sin sacar nada. Subió las escaleras con lentitud, como si cada escalón pesara. Cuando llegó al segundo piso, sus pasos lo llevaron directo al cuarto que no abría desde hacía meses. La habitación de ella. Empujó la puerta con cuidado, aunque no hacía falta. Nadie dormía ahí. Nadie desde hacía 3 años. El cuarto estaba igual. Los libros en el buró, la blusa favorita colgada detrás de la puerta, los zapatos alineados en la parte baja del closet. Nada había sido movido. Ni una sola cosa. Porque mover algo era como aceptar que ella ya no iba a volver. Y él no estaba listo para eso. Nunca lo estuvo. Caminó hasta la ventana y corrió la cortina solo un poco. Afuera lloviznaba. Las gotas pegaban en el vidrio y hacían ese sonido suave que siempre le había gustado a ella. Daniel cerró los ojos por un segundo, como si pudiera escuchar su voz en medio de ese silencio. Se sentó en la orilla de la cama y miró hacia la pared donde aún colgaban 2 fotografías. En una salían los dos, abrazados, en una playa, él con el cabello alborotado por el viento, ella riéndose sin mirar a la cámara. En la otra,
ella sola, con un vestido rojo y una mirada que le atravesaba el alma. «No sé qué estoy haciendo», dijo en voz baja. No esperaba respuesta. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Volvió a sentir la cara de Rafael en su mente, las palabras, las burlas, los ojos de todos encima. Sintió coraje, pero más que eso, sintió una mezcla rara entre vergüenza y tristeza. Lo peor no fue que la tarjeta no pasara, ni siquiera que lo humillaran. Lo peor fue no tener a quién contarle eso al llegar a casa. La imagen de Sophie diciendo, «Él compró eso para mí y mi mamá», lo regresó al momento exacto en que todo cambió. Fue como un golpe directo al pecho. Esa niña no lo conocía, no sabía quién era, y aún así se paró frente a todos a decir la verdad, con valor, con esa seguridad que a él le había faltado en ese instante. Se inclinó hacia el buró y sacó del cajón una pequeña caja de madera. La abrió con calma. Adentro había una cadena con un dije de corazón, un ticket de cine viejo y una carta doblada. La carta tenía la letra de ella, la misma que lo hacía detenerse cada vez que la veía. «Si un día todo se apaga, no te quedes solo. Yo no te quiero así». Eso decía una parte, y esa parte le dolía más que cualquier otra, porque eso era justo lo que había hecho. Se quedó solo. Cerró todo. Dejó de hablar, dejó de salir, dejó de vivir. Él no era el mismo desde aquella noche. El accidente había pasado en un segundo. Venían de una cena, iban charlando, riéndose, y luego, solo un frenazo, un golpe seco, un grito. Cuando despertó, ella ya no estaba. Nunca pudo despedirse, nunca pudo hacer nada. Solo quedó él, sentado en una sala de hospital, mirando al vacío con la mirada perdida. A veces soñaba con ella, a veces creía escuchar su risa en la casa, pero al despertar, el silencio lo aplastaba otra vez, como si todo hubiera sido una broma cruel del destino, como si alguien le hubiera arrancado lo único que le daba sentido a su vida. Daniel cerró la caja con cuidado y la guardó otra vez. Se levantó de la cama y apagó la luz del cuarto. No se despidió, solo cerró la puerta como si estuviera sellando una herida. Fue a su propia habitación y se quitó la ropa con movimientos lentos. Se metió a la cama, pero no tenía sueño. Se quedó mirando al techo, con la imagen de Mariana y Sophie en la mente. No entendía por qué había sentido esa necesidad de ayudarlas. No era algo que soliera hacer. De hecho, nunca lo había hecho. Pero esa niña tenía algo que no sabía explicar. Cerró los ojos y recordó cómo lo había defendido, sin miedo, frente a todos. Recordó la firmeza en su voz, el brillo en sus ojos, la forma en que lo miró directo, como si supiera que podía confiar en él, y luego pensó en Mariana, en la forma en que lo miró, entre sorprendida y molesta, en cómo apretaba la mandíbula, como si no pudiera permitirse mostrarse débil. Daniel conocía esa cara. Era la cara de alguien que se niega a rendirse. La había visto en el espejo muchas veces. No sabía qué iba a pasar. No tenía un plan, pero algo le decía que no podía simplemente dejarlas ahí. Algo dentro de él se había despertado, y aunque aún no entendía por qué, sentía que ese encuentro tenía que significar algo. No creía en el destino, pero tampoco creía en las coincidencias tan precisas. Antes de quedarse dormido, pensó en su esposa una vez más. «No sé si me estás viendo», murmuró al aire, pero hoy sentí algo distinto, y por primera vez en años, el sueño no lo arrastró con pesadillas. No soñó con el accidente, no soñó con hospitales, soñó con una niña de vestido viejo, sentada en una cama de hotel, comiendo galletas y preguntando si los ángeles podían tener cara de personas tristes. El sol apenas se estaba levantando cuando Mariana abrió los ojos. Lo primero que escuchó fue el ruido del tráfico allá afuera, los claxones impacientes y los gritos de los vendedores ambulantes que ya empezaban su día. Por un segundo no supo dónde estaba. Miró a su alrededor con los ojos entrecerrados, desorientada. Luego sintió la cobija, la cama suave, el olor a sábanas limpias, y se acordó. Sophie dormía profundamente a su lado, abrazada a una de las almohadas. Mariana la miró un momento. Tenía la boca entreabierta, el cabello revuelto y una manita sobre la frente. Dormía como si nada malo hubiera pasado nunca, como si ese lugar fuera su casa, como si la vida hubiera sido así desde siempre. Mariana sintió una punzada en el pecho. Quiso quedarse ahí, solo un rato más, mirando a su hija dormir sin miedo, pero no podía. No estaba en su casa, no estaban seguras. Era un hotel que alguien más había pagado y eso, aunque fuera con buena intención, la hacía sentirse incómoda. Mariana se levantó sin hacer ruido, se puso los pantalones y la camiseta que llevaba el día anterior y fue directo al baño. Se lavó la cara con agua fría
y se miró al espejo. Se veía cansada. Tenía los ojos hundidos, ojeras marcadas y unas líneas en la frente que antes no tenía. Aún así, no lloró. No lo hacía desde hacía meses, no porque no tuviera ganas, sino porque ya no le salían las lágrimas. Tal vez se le habían acabado el día que enterró a su esposo. Salieron del hotel antes de que el reloj marcara las 8. Daniel no había llegado todavía, y Mariana no quería verlo otra vez, no porque le cayera mal, sino porque no sabía cómo lidiar con lo que pasaba cuando él estaba cerca. Sentía que bajaba la guardia, y eso no podía permitírselo. Caminaron por varias calles hasta llegar a una esquina donde solían trabajar. Sophie llevaba una cubeta pequeña con agua y Mariana unos trapos. Era la rutina de siempre. Ella limpiaba parabrisas en los altos y su hija pedía monedas con una sonrisa. No era lo que Mariana hubiera soñado, pero era lo que había. Desde hacía 2 años, así se las arreglaban para comer, pagar el baño público y de vez en cuando conseguir una botella de agua para las 2. La muerte de su esposo fue un golpe seco. No lo esperaban. Él trabajaba como guardia en una fábrica, en turnos largos, casi siempre de noche. Un día lo atropellaron saliendo de su jornada. El tipo que lo hizo venía borracho y se dio a la fuga. Nunca lo agarraron. Y Mariana, que antes solo se encargaba de la casa y de Sophie, tuvo que lanzarse al mundo sin saber por dónde empezar. Primero intentó buscar trabajo en lo que fuera. Lavó ropa, cuidó niños, vendió dulces en la calle, pero no duraba en ningún lugar. A veces por falta de papeles, otras porque la gente no quería a alguien con una hija a cuestas. Poco a poco se fue quedando sin opciones, y cuando ya no pudieron pagar el cuarto que rentaban, terminaron en la calle. No era lo mismo pedir ayuda que buscarla. Mariana nunca pidió. Siempre trató de ganarse cada peso, aunque fuera con esfuerzo. Sabía que la calle no perdona. Había visto mujeres desaparecer de la noche a la mañana, otras caer en cosas que ella no estaba dispuesta a hacer. Por eso siempre se mantuvo alerta. Dormía con un ojo abierto, cuidando a su hija más que a su propia vida. Ese día, después de varias horas bajo el sol, apenas habían juntado unas cuantas monedas. La gente los miraba con desprecio, como si ser pobre fuera contagioso. Sophie seguía con energía, pero Mariana ya se sentía agotada. ¿Vamos a regresar al hotel?, preguntó la niña, mientras comía un bolillo duro que alguien les regaló. No, mi amor, ese era solo por una noche. ¿Y si Daniel llega y no nos encuentra? Mariana la miró con seriedad. No tenemos por qué depender de él, pero él quería ayudarnos. Y le agradecemos mucho, pero nosotras podemos solas. Sophie bajó la mirada, sin discutir. Mariana la conocía bien. Sabía que su hija no entendía de orgullo, solo de cariño, y había sentido ese cariño en Daniel, pero eso no era suficiente. La vida no se arreglaba con buenas intenciones. Ya por la tarde, se acercaron a una iglesia donde a veces daban comida. Era un plato sencillo, arroz con frijoles y una tortilla. Sophie comía contenta, como si fuera lo mejor que le había pasado ese día. Mariana no decía nada, solo miraba a su alrededor, viendo las caras de otras mujeres, otros niños, todos igual de cansados, igual de invisibles. Cuando salieron de ahí, empezó a lloviznar. Mariana se quitó su suéter y se lo puso a su hija sobre la cabeza. «Córrele, vamos a buscar un techo antes de que nos empapemos». Corrieron por varias calles hasta llegar a la construcción abandonada donde solían dormir. Por suerte seguía vacía. Mariana metió a su hija y cerró la entrada con una tabla suelta. No era seguro, pero era lo único que tenían. Esa noche, mientras Sophie dormía abrazada a su lado, Mariana se quedó despierta, mirando al techo roto, escuchando el agua caer. No podía evitar pensar en Daniel, en cómo la había mirado, en cómo había confiado en ella sin conocerlas. ¿Quién hacía eso hoy en día? Recordó la forma en que se acercó a Sophie, la delicadeza con la que le habló, la paciencia, el respeto. No era común, no era falso, y eso la confundía. Se preguntó por qué alguien así andaría solo por un mercado cualquiera, ayudando a desconocidas. Tal vez él también estaba roto por dentro. Tal vez, de alguna manera, entendía lo que era perderlo todo. Pero Mariana sabía que no podía darse el lujo de creer en nadie. Ya lo había hecho antes, y le costó caro. Ahora solo tenía una misión: cuidar a su hija, como fuera, donde fuera, hasta que pudieran salir adelante. Lo demás, por muy bonito que sonara, era un lujo que no podían pagar. Cerró los ojos, intentando descansar un poco, pero en su mente se quedó flotando la imagen de Daniel, parado frente a la caja, aguantando la vergüenza, sin decir una palabra, y la voz de su hija, tan firme,
tan valiente, rompiendo el silencio de todos. Algo estaba cambiando. No sabía qué, pero lo sentía, como si la vida, por primera vez en mucho tiempo, le estuviera dando una pequeña señal. El sol volvió a salir sin pedir permiso, como si el mundo no tuviera tiempo para el cansancio de nadie. El calor de la mañana ya se sentía entre las calles mientras Mariana acomodaba una manta vieja sobre la espalda de Sophie, que seguía dormida, todavía rendida por el día anterior. La construcción donde pasaban las noches seguía igual, llena de polvo, sin puertas, sin electricidad, con un olor a humedad que se pegaba a la ropa y a la piel. A veces el viento hacía que las láminas de arriba se movieran y sonaran como si fueran truenos. Era imposible acostumbrarse a eso, pero cuando no hay opciones, se aprende a no quejarse. Mariana se estiró los brazos y sintió cómo los huesos le tronaban. El cuerpo ya no le daba como antes. Dormir en el suelo la estaba acabando poco a poco. Aún así, se levantó, tomó la cubeta y salió para buscar agua. Caminó varias cuadras hasta una iglesia donde a veces les permitían llenar un bote. De regreso pasó por la misma esquina de siempre y vio que varios niños ya estaban ahí, pidiendo monedas o vendiendo chicles. Era un día más, igual que tantos otros, pero algo en su estómago le decía que algo iba a cambiar. Mientras Mariana avanzaba por la banqueta, sin pensar mucho, una camioneta negra se detuvo justo al otro lado de la calle. Bajó una ventana, y ahí estaba Daniel. Tenía el mismo rostro serio, los ojos atentos, y esta vez llevaba en las manos una bolsa de papel que parecía pesada. Mariana se detuvo en seco. Lo miró desde lejos, sin moverse. Él tampoco dijo nada. Solo bajó, cruzó la calle y se acercó con paso tranquilo. «Pensé que tal vez necesitaban desayuno», dijo sin más, levantando la bolsa. Mariana lo miró con desconfianza. Sentía que la estaban probando, como si fuera un examen donde no sabía ni cuál era la pregunta. «No pedí nada», respondió con tono seco. «Lo sé», dijo Daniel, «pero yo sí quise traerlo». Se quedaron parados unos segundos frente a frente, en silencio. Luego Mariana bajó un poco la mirada y suspiró. «Mi hija sigue dormida, pero gracias». Daniel extendió la bolsa sin insistir. Ella la tomó con cuidado, como si le hubieran dado algo frágil. Se notaba el olor a pan caliente y café recién hecho. Mariana sintió una punzada en el estómago. Era raro oler algo así después de tanto tiempo. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó con la voz más baja. «Pregunté. Vi a unos niños que estaban cerca ayer. Les di unas monedas por la ubicación. Uno me reconoció. ¿Y por qué viniste?». «Porque dije que iba a regresar. No me gusta prometer cosas que no cumplo». Mariana no supo qué decir. Volteó hacia la construcción, luego hacia él. «¿Quieres pasar?». Daniel dudó, pero luego asintió. Cruzaron la reja rota y caminaron por el pasillo lleno de escombros. Mariana lo guió hasta el rincón donde dormían. Sophie ya se había despertado, y al ver a Daniel, sonrió como si lo hubiera estado esperando. «¿Volviste?». «Claro», dijo él. «Te prometí que lo haría». La niña se levantó de un salto y corrió a abrazarlo. Mariana quiso detenerla, pero ya era tarde. Daniel se agachó y la abrazó también, aunque con cierta torpeza, como si no supiera muy bien qué hacer con un gesto tan sincero. «Traje desayuno», le dijo mientras le daba la bolsa. Sophie la abrió con los ojos brillosos. Sacó un pan con chocolate y gritó como si fuera Navidad. «¡Mamá, mira! ¡Es con chispas!». Daniel miró a Mariana, que solo negó con la cabeza, tratando de ocultar una sonrisa. «Esto no es normal», dijo ella. «Tampoco lo que pasó en el mercado, pero aquí estamos. ¿Y qué esperas a cambio?». «Nada. Eso no existe». Daniel se sentó en un pedazo de bloque cerca del colchón. «Tal vez no, pero hay excepciones». Mariana lo miró de reojo mientras Sophie devoraba el pan. «¿Siempre fuiste así? ¿Así cómo? ¿Tan raro?». Daniel soltó una pequeña risa. No se ofendió. «No, antes era más amargado. Pero ayer, no sé, me hicieron sentir diferente. Nosotras no somos un proyecto, ni un caso especial. No soy una mujer rota esperando a que un hombre venga a salvarla. Lo sé, por eso estoy aquí. No quiero salvarte, solo quiero ayudarte a pararte más tranquila, aunque sea un rato». Mariana lo miró de nuevo, esta vez no con recelo, sino con algo parecido a curiosidad. Daniel hablaba despacio, sin dar lástima, sin mostrar superioridad. No parecía tener un plan, solo estaba ahí. «¿Dónde trabajas?», preguntó ella rompiendo el silencio. «Ya no trabajo como antes. Tengo unos negocios, inversiones, pero me tomé un tiempo». «¿Por?». «Porque me estaba pudriendo por dentro». Mariana no esperaba esa respuesta. Lo miró con más atención. «¿Qué te pasó?».
Daniel no respondió de inmediato. Miró hacia el techo roto, como buscando algo entre las grietas. Mi esposa murió hace 3 años, en un choque. Íbamos juntos. Lo siento, dijo Mariana en voz baja. Yo también. Pasaron unos segundos sin hablar. Solo el sonido de Sophie masticando con gusto rompía el silencio. Luego ella se levantó, agarró la otra mitad del pan y se lo ofreció a Daniel. ¿Quieres? Está rico. Él lo tomó y le dio una mordida, más por cariño que por hambre. Gracias. Sophie se sentó entre los dos y empezó a contarles cosas sin parar. Que en la noche soñó que vivían en una casa de colores, que tenían una cocina con olor a vainilla y que Daniel les llevaba pan todos los días. Mariana la escuchaba en silencio. Había algo en ese momento que la hacía sentir extraña. No era comodidad, no era alegría completa, pero tampoco era tristeza. Era como si alguien le hubiera abierto una puerta que ella ya creía cerrada para siempre. Daniel se levantó después de un rato. Miró a Sophie, que ya se había vuelto a tirar sobre el colchón, cansada de tanto hablar. Me tengo que ir, pero regreso mañana. ¿Está bien? Sí, gritó la niña desde el suelo. Mariana lo acompañó hasta la salida. Antes de que cruzara la reja, le habló. Gracias por el desayuno. De nada. Y por quedarte cuando pudiste irte. Daniel asintió. No dijo más. Caminó hasta su camioneta y arrancó sin mirar atrás. Mariana se quedó parada ahí unos segundos, sintiendo el aire caliente en la cara, los ojos entrecerrados y la mente llena de preguntas. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo, no le dio miedo imaginar que algo bueno podía llegar. Rafael Durán no podía dejar de darle vueltas al momento en que ese tal Daniel Robles lo dejó en ridículo frente a medio mercado. Aunque nadie le había dicho nada directamente, ya sentía las miradas, los cuchicheos de los empleados y los clientes que lo saludaban con menos respeto. Se le notaba el coraje hasta en la forma en que caminaba. Llevaba las manos apretadas todo el tiempo, los dientes igual, y hasta el cuello de la camisa le sudaba más de lo normal. Desde el lunes siguiente al incidente, empezó a fijarse en todo. Se volvió más duro con los trabajadores, les revisaba los horarios al minuto, los regañaba por cualquier cosa y soltaba comentarios pasivo-agresivos a todo el que pasara cerca. Nadie se atrevía a preguntarle qué le pasaba, pero todos sabían que algo se le había metido en la cabeza. Rafael tenía 33 años, venía de trabajar en tiendas pequeñas donde siempre le tocaba reportar a gente que lo trataba como empleado cualquiera. Cuando por fin le dieron el cargo de gerente en ese mercado, lo vio como su gran oportunidad para escalar. No le interesaba llevarse bien con nadie, él quería poder, quería respeto y sobre todo, quería ser notado. Por eso el asunto con Daniel le había dolido tanto, porque justo en el lugar donde Rafael buscaba controlar todo, llegó alguien a aplastarle el ego frente a todos. No solo eso, sino que ahora la gente hablaba de Daniel como si fuera un héroe silencioso, como si fuera un hombre bueno que solo quería ayudar. A Rafael eso le daba asco. Empezó a investigar por su cuenta. Lo primero que hizo fue preguntar a los de seguridad si sabían algo más sobre el sujeto de la tarjeta rechazada. Uno de los guardias le dijo que sí, que ya había escuchado el nombre antes. Creo que ese señor era dueño de unos edificios por aquí cerca, algo así como desarrollador, dijo el guardia mientras comía papas de una bolsa escondida. Esa palabra fue suficiente. Rafael se metió a internet esa misma noche, en su pequeño departamento de un cuarto, con el ventilador girando y un refresco caliente a su lado. Tecleó Daniel Robles, empresario México, y ahí estaba, fotos, artículos, entrevistas viejas. Hace unos años, Daniel aparecía en todos lados, en revistas de negocios, en secciones de estilo de vida, incluso en videos motivacionales donde hablaba de aprender a vivir con pasión. Tenía un rostro más joven, con barba bien recortada y trajes elegantes. Era el típico exitoso. Pero luego, de pronto, las menciones desaparecían. Nada reciente, solo notas antiguas, una que otra mención borrosa y un dato clave. Su esposa había muerto en un accidente, y desde entonces, él había dejado todo. Cerró oficinas, vendió propiedades y se alejó del mundo. Rafael sonrió. Ahí estaba, un hombre roto que se creía mejor que los demás. Y ahora, con el colmo de andar ayudando a mendigos, se prometió que no iba a dejarlo salirse con la suya. Pasó las siguientes noches siguiendo pistas. Salía del mercado y se quedaba cerca de donde había pasado el escándalo. Observaba, preguntaba. No le tomó mucho descubrir a la niña y su madre. Una señora que vendía tamales le dijo que vivían en una obra abandonada. La niña es un ángel, dijo la señora. Siempre anda sonriendo.
aunque ande en harapos. La mamá es seria, pero buena gente. No molestan a nadie. Eso no le importaba a Rafael. No estaba buscando ternura, estaba buscando un punto débil. Y pronto encontró uno. Revisando las redes sociales, dio con una vieja cuenta que alguna vez tuvo Mariana. No tenía fotos recientes, pero sí algunas de cuando vivía en mejores tiempos. En una de ellas, aparecía con un hombre abrazándola. Un hombre con uniforme de seguridad, bigote y sonrisa amplia. La descripción decía: mi compañero, mi amor, mi casa. Rafael amplió la imagen. El rostro le resultaba vagamente familiar. Siguió buscando y dio con una publicación de hace más de 2 años. Gracias a todos los que vinieron al funeral de Toño. Nunca lo olvidaremos. Toño Rivas, murmuró Rafael. Ese nombre le hizo clic de inmediato. Fue a buscar entre unos archivos viejos de empleados que había traído de una de las bodegas que ahora pertenecían al grupo del mercado. Y ahí estaba. Antonio Rivas, guardia nocturno. Fallecido hace 2 años. Rafael lo había conocido de vista, 1 o 2 veces. Un tipo amable, siempre saludando. Murió atropellado. Caso cerrado. Pero lo interesante no era eso. Lo interesante era que Toño había trabajado para una empresa que había sido parte de un contrato con uno de los proyectos de Daniel. O sea que Mariana, aunque fuera por rebote, había estado conectada con él desde antes. Rafael sintió que tenía algo en las manos. No era mucho, pero suficiente para empezar a ensuciarle el nombre. Podía sembrar la idea de que Mariana no era una desconocida, sino una mujer que ya conocía a Daniel desde antes. Podía inventar que se estaba aprovechando de él, que estaba manipulando la situación, que tal vez incluso fingía ser indigente. Con un poco de creatividad y unas palabras bien puestas, podía empezar a mover cosas. Ese mismo día, fue a hablar con uno de los socios menores de la fundación, donde Daniel solía donar dinero. Era una pequeña oficina en una colonia tranquila, donde se atendía a madres solteras con apoyo básico. Rafael llegó bien vestido, con su mejor camisa, y pidió hablar con el director. «Disculpe que venga así, pero me pareció importante», dijo, con cara de preocupación falsa. «Solo quería informarles que están metiendo a alguien en su programa que no es lo que parece». Mostró una de las fotos antiguas de Mariana con Toño. «Ella está queriendo acercarse a Daniel Robles. Sé que su fundación tiene relación con él, pero lo que no saben es que esa mujer tiene un historial raro. Conocía a Daniel desde antes. Incluso podría estar chantajeándolo. Hay rumores, no sé, cosas que se oyen». El director se quedó mirando la foto con el ceño fruncido. No dijo nada, pero Rafael notó que la semilla ya estaba plantada. Salió de ahí con una sonrisa torcida. Se sentía poderoso, como si estuviera adelantándose a un juego que nadie más veía. «A ver cuánto dura tu carita de héroe, Robles», dijo en voz baja, subiendo a su carro. Lo que Rafael no sabía era que ese gesto, ese empujón malintencionado, iba a desatar una cadena de cosas que ni él mismo iba a poder controlar. El lunes amaneció con un cielo gris y húmedo, de esos que amenazan con llover todo el día pero nunca se deciden. Mariana salió temprano, como siempre, con Sophie de la mano, rumbo a la esquina donde se paraban a trabajar. No habían desayunado más que un pedazo de pan que sobró del día anterior, pero ya se había vuelto rutina. Sophie caminaba callada, no por tristeza, sino por costumbre. Mariana ya podía leerle el ánimo con solo ver cómo colgaba su mochilita del hombro o cómo arrastraba las sandalias. No hablaban de Daniel. Desde la última vez que fue a verlas con desayuno caliente, no había vuelto. Mariana no esperaba que regresara, pero en el fondo sentía algo parecido a decepción. No lo decía, pero lo sentía. Por su parte, Sophie sí lo había preguntado 1 o 2 veces, pero su mamá solo respondía con un «No sabemos si vendrá, hija», y ahí se acababa la plática. Esa mañana empezaron igual que siempre. Mariana limpiaba parabrisas con trapo en mano y una cubeta vieja, mientras Sophie se quedaba cerca, sonriendo a los carros, a veces con suerte, a veces ignorada. Pasaron horas bajo el mismo semáforo, con el sol escondido entre las nubes y la ciudad avanzando sin mirarlas. Alrededor del mediodía, un auto blanco se detuvo justo frente a ellas. Mariana no lo reconoció al principio. Era un sedán limpio, sin lujos, con vidrios polarizados. De pronto, la ventana del copiloto bajó. Daniel estaba ahí. Llevaba una camisa azul clara, sin corbata, y el cabello peinado con poco esfuerzo. Se notaba distinto, no tanto por la ropa, sino por la cara. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó con calma, mirando a Mariana directo.
Ella se acercó con pasos firmes, pero no lo saludó. Solo se paró frente a la ventana y esperó. «Perdón por no venir antes. Tuve unos días pesados», dijo Daniel, «pero no he dejado de pensar en lo que hablamos». Mariana cruzó los brazos. «Y quiero ofrecerte algo. Nada raro. Trabajo. Un trabajo real». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de trabajo?» «En una fundación que apoyo desde hace años. Ayudamos a mujeres en situación difícil. No hay contrato todavía, pero puedes ir, ver qué te parece y decidir después. Nadie te va a obligar». «¿Y qué se supone que haga?» «Es un centro comunitario. Podrías empezar como asistente. Llevan el registro de personas, ayudan a coordinar actividades, organizan materiales. No es oficina elegante, pero es seguro, y puedes llevar a Sophie. Hay un espacio para niños». Mariana lo miró sin pestañear. «¿Cuánto pagan?» «El mínimo para empezar, pero con posibilidades de subir. Comida incluida, transporte si lo necesitas. No tienes que decidir ahora. Solo ven a verlo». Ella se quedó callada. Sophie se acercó corriendo desde la banqueta. «¿Es en serio?», le preguntó a su mamá. «¿Vamos a tener un trabajo de verdad?». Mariana no respondió de inmediato. Miró a su hija, luego a Daniel. Algo en su pecho le decía que era demasiado bonito para ser cierto, pero también sabía que las oportunidades no se presentaban dos veces, no cuando vivías como ellas. «¿Cuándo puedo ir?» «Hoy mismo, si quieres. Tengo tiempo». Mariana dudó. No era fácil confiar, pero también estaba harta. Harta del polvo, del miedo, de no saber si al día siguiente iba a comer o no. Harta de ver a su hija vivir en una rutina que no merecía. «Está bien», dijo por fin. «Vamos». Daniel asintió y se bajó del carro. Les abrió la puerta trasera, como si fuera algo que hacía todos los días. Sophie subió emocionada. Mariana más seria. El auto olía a perfume suave y aire acondicionado. Las ventanas cerradas daban una sensación extraña de encierro, pero no desagradable. Mariana se mantuvo callada todo el camino. Llegaron a un edificio sencillo en una colonia tranquila, una fachada pintada de blanco, con un letrero que decía «Fundación Raíces Nuevas». En la entrada, un guardia los saludó con una sonrisa. Adentro, el lugar no era lujoso, pero se notaba cuidado. Había bancas de madera, plantas en las esquinas, una recepción con 2 chicas jóvenes y una sala con niños dibujando en hojas de colores. Sophie abrió los ojos como platos. Caminó hasta donde estaban los niños, y una mujer de cabello rizado la recibió con cariño. Mariana se quedó atrás, sin soltar su bolso. «Ven», le dijo Daniel, «te presento al director». Subieron unas escaleras y entraron a una oficina pequeña. Un hombre de unos 40 años, con camisa a cuadros y cara amable, los esperaba con café. «Así que tú eres Mariana», dijo estrechándole la mano. «Bienvenida. Daniel nos habló de ti. Dijo que eras fuerte, que te lo habías ganado sola». Mariana no sabía qué decir. Solo asintió. El director le explicó todo con paciencia. Los horarios, las tareas, el espacio donde trabajaría. Le mostró una pequeña sala con computadoras y papeles. Nada fuera de este mundo, pero limpio, ordenado y sobre todo, respetuoso. Nadie la trataba como si le estuvieran haciendo un favor. Eso fue lo que más le sorprendió. Después de 1 hora de recorrido, Mariana salió al patio trasero. Ahí estaba Sophie, pintando con otros niños, riendo, como si hubiera estado ahí desde siempre. Daniel se le acercó. «¿Qué piensas?» «Pienso que no me creo nada todavía. ¿Eso es un sí o un no?» «Es un... voy a intentarlo». Daniel sonrió. «Es suficiente». Esa tarde, Mariana firmó unos papeles básicos. No era un contrato legal completo, pero sí un acuerdo de colaboración. Le dieron un gafete provisional, una camiseta con el logo de la fundación y una carpeta con su primer tarea: ordenar expedientes. Le ofrecieron quedarse en un pequeño cuarto al fondo del edificio, acondicionado con camas y baño, solo por 1 semana, mientras se adaptaban. Mariana aceptó con duda, pero aceptó. Esa noche, durmieron bajo techo, en una cama limpia, con sábanas que olían a lavanda. Mariana no estaba feliz, aún no, pero por primera vez sintió algo distinto. No esperanza, ni emoción, algo más simple, calma. A Mariana le costó trabajo adaptarse los primeros días, no por el trabajo en sí, sino por la idea de tener una rutina otra vez. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, pensando solo en el momento, que eso de despertarse con 1 hora fija, tener tareas concretas y un lugar limpio donde dormir, se sentía como un mundo completamente ajeno. Cada vez que sonaba el despertador del celular prestado que le dieron, sentía que soñaba,
pero era real. Se levantaba, despertaba a Sophie con un beso, le lavaban la cara, se ponían ropa limpia de segunda mano que la fundación les dio y bajaban al comedor a desayunar. Nada de eso era lujoso, pero tenía algo que no habían sentido en mucho tiempo: dignidad. El comedor era amplio, con mesas largas, sillas de plástico resistentes y un menú sencillo pero fijo. Todos los días había pan, fruta y algo caliente. A veces huevos con frijoles, a veces avena con leche. Sophie comía con un hambre distinta, como si ya no se tratara solo de llenar el estómago, sino de saborear lo nuevo. Mariana observaba a su hija y no podía evitar que le temblara el pecho. La veía sonreír con más frecuencia, hablar con otros niños, correr por el patio, como si de pronto la vida se le hubiera encendido. En cuanto a ella, empezó organizando papeles en la pequeña oficina del segundo piso. No sabía nada de computadoras, pero una joven llamada Dalia, que llevaba más tiempo ahí, le enseñó con paciencia cómo abrir archivos, cómo usar el correo y cómo poner etiquetas a las carpetas. Al principio se sentía torpe, como si fuera una niña grande aprendiendo a leer otra vez, pero poco a poco fue soltándose. Dalia le cayó bien desde el inicio. Era de esas personas que hablaban con voz baja pero clara, que no juzgaban y que sabían escuchar sin interrumpir. Tenía unos 27 años, pelo lacio, lentes redondos y una sonrisa suave. Un día, mientras acomodaban unos registros de becas, Dalia le dijo: «¿Sabes? Me alegra que estés aquí. Sophie ilumina el lugar. Y tú tienes una forma de mirar como si no confiaras en nada, pero aún así estás aquí. Eso es valiente». Mariana solo le dio una media sonrisa. No sabía cómo responder a los halagos. No estaba acostumbrada. Cada tarde, cuando terminaba su turno, bajaba al área de los niños. A veces se quedaban más tiempo en los juegos, otras se iban directo a su pequeño cuarto para descansar. Sophie dormía como nunca antes. Caía rendida a las 9 y no se despertaba hasta el otro día. Mariana, en cambio, pasaba un rato en silencio, sentada junto a la cama, mirando el techo y pensando en lo mucho que había cambiado su vida en tan pocos días. Daniel iba de vez en cuando, no siempre, pero lo suficiente para hacerse notar. Nunca llegaba con grandilocuencias. A veces llevaba libros para los niños, otras veces donaba víveres. Cuando coincidía con Mariana, no hablaban mucho. Un saludo, una conversación corta, pero ella lo notaba. Él siempre miraba a Sophie primero, se aseguraba de que estuviera bien, de que comiera, de que sonriera, y después miraba a Mariana, con menos seriedad que antes, con algo parecido a calma. Una tarde, mientras estaban en el patio, Sophie jugaba con una pelota que le regalaron. Corría de un lado al otro como si nada más importara. Mariana estaba sentada en una banca, tomando agua, cuando Daniel apareció. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Ella asintió sin mirarlo directamente. Se sentó a su lado, con las manos entrelazadas. «La veo feliz», dijo él señalando a la niña. «Lo está. ¿Y tú?». Mariana dudó unos segundos antes de responder. «Estoy desconfiada, pero también agradecida y cansada». «Pero bien». Daniel soltó una risa leve. «Esa es la respuesta más honesta que he escuchado en semanas». Se quedaron callados un rato. Sophie gritaba cosas que solo los niños entienden, y los demás reían. «Nunca había estado tanto tiempo sin pensar en lo peor», dijo Mariana de pronto. «Siempre estoy lista para lo malo, como si no me permitiera bajar la guardia. Pero estos días me siento rara, no me siento libre, pero tampoco atrapada». Daniel asintió, sin interrumpirla. «Entiendo lo que dices». «No, no lo entiendes. Tú tienes todo resuelto. Eso crees tú. ¿Y no es así?». Daniel se acomodó en la banca, miró al frente. «Tuve todo. Dinero, viajes, éxito. Pero luego perdí lo que realmente me importaba. Y me di cuenta de que nada de lo otro servía. Me quedé con casas vacías, cuentas llenas, pero sin ganas de seguir. Hasta que los vi a ustedes». Mariana no respondió, solo lo escuchó. «Ese día en el mercado, cuando tu hija me defendió, sentí algo que no sentía desde que mi esposa murió. Una especie de impulso, de necesidad de hacer algo por alguien que no fuera yo». «Sophie es así», dijo Mariana con un suspiro. «Tiene esa manía de ver lo bueno donde nadie más lo ve». Daniel se giró hacia ella. «Lo sacó de ti». Mariana bajó la mirada. No supo si tomar eso como un cumplido o como una amenaza para su muro emocional. Al final solo dijo: «Gracias por todo esto. No sé qué vaya a pasar después, pero por ahora me diste un respiro, y eso vale más de lo que crees». Daniel asintió. «Lo sé,
Y no te preocupes, no espero nada a cambio. Pero si un día necesitas algo, aunque sea un café o alguien que escuche, puedes llamarme. Se levantó de la banca, le dio una última mirada a Sophie y se fue, sin esperar respuesta. Esa noche, Mariana se acostó tarde. Sophie dormía con una libreta en el pecho, donde había dibujado su nuevo lugar, con flores, niños y un sol enorme. Mariana apagó la luz y se recostó a su lado. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no soñó con callejones ni semáforos. Soñó con una banca, una pelota y una frase que no podía sacarse de la cabeza. No me siento libre, pero tampoco atrapada. Rafael Durán se había vuelto una sombra más en su propio lugar de trabajo. Desde el día del escándalo con Daniel Robles en la caja del mercado, todo le sabía amargo. No era que alguien lo hubiera confrontado directamente, pero lo sentía. Cada saludo tibio, cada mirada que se desviaba rápido, cada risa a la distancia, él lo interpretaba como burla, como si todos estuvieran hablando de él a sus espaldas, y no estaba tan equivocado. Los empleados ya no lo miraban con el mismo respeto, y varios clientes habían dejado de saludarlo. Pero lo que más le hervía la sangre no era eso. Era saber que ese tipo, ese tal Robles, había salido caminando del mercado como si nada, mientras él había quedado como un patán frente a todos. Y lo peor, lo que más lo envenenaba por dentro, era enterarse por rumores sueltos que ese mismo Daniel ahora estaba ayudando a una mujer con su hija que vivían en la calle. No necesitó mucho para confirmar que se trataba de Mariana y la niña metiche. Se lo dijeron unas señoras que vendían verdura afuera del mercado, entre chisme y chisme, como si fuera una novela más. Sí, ese hombre anda de ángel, dijo una. Se llevó a la señora con la niña y hasta les consiguió trabajo en una fundación. Imagínate, y uno aquí partiéndose el lomo, agregó otra. Rafael no lo podía creer. ¿Un trabajo? ¿Una fundación? ¿En serio alguien como Mariana se estaba codeando con Daniel Robles mientras él seguía atorado en ese mercado lleno de gente mediocre? No lo aceptaba. No podía. El resentimiento se transformó en algo más turbio. Envidia. Pura envidia. Porque no entendía qué tenía ella que lo hubiera hecho merecedora de ese tipo de suerte. A sus ojos, Mariana no era más que otra mujer más entre tantas que andaban por ahí con la mano extendida y la mirada caída. Pero Robles no la vio así. No, él la vio como algo más. Y eso lo sacaba de quicio. Empezó a seguirla discretamente, no en persona al principio, pero sí a través de redes, comentarios, preguntas disfrazadas. Se enteró de dónde estaba la fundación. Pasó varias veces por fuera en su carro, observando desde lejos, hasta que un día no aguantó más y se bajó. Se paró frente al portón con un sobre en la mano y una cara de preocupación falsa que le había funcionado muchas veces. Tocó el timbre. Una mujer joven salió a atenderlo. «Disculpe, ¿puedo hablar con el director?», preguntó. «¿Sobre qué asunto?». «Sobre una de las personas que trabaja aquí. Es delicado». La chica lo hizo pasar a una pequeña sala de espera. Minutos después, el director apareció. Era el mismo hombre que le había dado la bienvenida a Mariana. Llevaba camisa blanca, lentes de lectura y una expresión tranquila. Rafael le tendió la mano. «Mi nombre es Rafael Durán. Soy gerente de un mercado en el centro. Hace unos días vi algo que me dejó inquieto y pensé que era mi deber decirlo». El director lo invitó a sentarse. «¿Qué vio?». «A una mujer que ahora trabaja con ustedes, Mariana. Creo que así se llama. La vi en una situación bastante sospechosa con un hombre, un empresario. Al parecer se conocen desde antes. Tengo razones para creer que ella está manipulándolo. No por ayuda, sino por interés». «¿Interés?». Rafael sacó del sobre unas copias en blanco y negro de la foto antigua de Mariana con su esposo, donde ambos aparecían abrazados frente a una reja metálica. También incluyó una hoja impresa con un nombre subrayado: Antonio Rivas, el mismo Toño que había trabajado años atrás para una de las empresas subcontratadas por Daniel. Su difunto esposo trabajó con la empresa de Robles. «Yo no creo en coincidencias». El director lo miró con seriedad. No dijo mucho, pero Rafael notó el gesto de incomodidad. Sabía que había sembrado la duda. «Solo vengo a advertir. Ustedes sabrán qué hacer con la información», dijo Rafael antes de marcharse. Esa misma tarde, Daniel recibió una llamada del director. Le explicó que un hombre había llegado con información sobre Mariana y que, aunque él no creía en chismes, necesitaban aclarar algunas cosas. Daniel escuchó en silencio. Luego colgó y se quedó mirando el celular con el ceño fruncido. No le gustaba que se metieran así. No le gustaba que intentaran ensuciar a Mariana sin pruebas.
pero lo que menos le gustaba era la sensación de duda que empezaba a instalarse. No porque creyera en lo que Rafael insinuaba, sino porque no entendía por qué alguien querría meterse a ese nivel. Esa noche no pudo dormir. Se repetía una y otra vez las cosas que Mariana le había dicho, que no conocía a nadie, que no tenía familia, que no esperaba ayuda de nadie. ¿Y si no era cierto? ¿Y si en el fondo sí había una conexión desde antes? Mariana, por su parte, empezó a notar cosas raras. Dalia, la compañera que antes le explicaba todo con paciencia, ahora la trataba más seca. Otros empleados ya no la saludaban igual. Incluso el director le habló para decirle que, por protocolo, necesitaban verificar algunos datos personales. Ella no entendía qué pasaba, pero algo estaba cambiando en el ambiente. Esa noche, mientras Sophie dormía, Mariana se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida. Tenía ese presentimiento incómodo que se siente cuando algo va mal, pero aún no sabes exactamente qué. No le había pasado nada todavía, pero lo sentía, como si la tranquilidad que habían encontrado estuviera a punto de resquebrajarse. Daniel tampoco estaba tranquilo. Al día siguiente, en lugar de ir a su oficina, fue directamente a la fundación. Pidió hablar con Mariana en privado. Ella lo recibió con expresión seria. Sabía que algo venía. ¿Todo bien?, preguntó ella. Daniel no respondió de inmediato. Alguien fue a hablar con el director. Dijo cosas sobre ti, de tu esposo, de mí, de una supuesta relación anterior. Mariana lo miró fijo, con los labios apretados. ¿Y tú qué piensas? Quiero que me lo digas tú. ¿Te interesa más lo que diga otro que lo que yo he vivido? Daniel no contestó, solo la miraba. Mariana se levantó de su silla, molesta. Mi esposo murió hace 2 años. Nunca conocí a nadie de su trabajo. Nunca supe que tenía relación contigo. ¿Crees que si hubiera sabido, habría terminado en la calle con mi hija? Daniel bajó la mirada. No, pero quiero saber por qué están haciendo esto. Porque hay gente que no soporta ver a otros levantarse. Porque a algunos les molesta que los que ven abajo se pongan de pie. ¿Crees que fue Rafael? Estoy segura. Daniel asintió. Por dentro, ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo de ella. Voy a investigar. Haz lo que quieras, pero no me mires como si no supiera quién soy. Se fue de la sala sin decir más. Daniel se quedó ahí, solo, sintiendo que por primera vez había dudado de la persona equivocada. Y en el mercado, Rafael seguía trabajando como si nada, acomodando cajas, ordenando a los empleados, limpiando su imagen frente a los clientes. Pero por dentro, se sentía más poderoso que nunca. Pensaba que tenía el control. Lo que no sabía era que había cruzado una línea de la que no iba a poder regresar. Desde temprano, el ambiente en la fundación se sentía tenso. Mariana lo notó en los pasillos, en el tono de voz de los empleados, en la manera en que Dalia la saludó sin mirarla a los ojos. Nadie decía nada directamente, pero estaba claro que algo se había movido en su contra. Lo que más le molestaba era no saber exactamente qué estaban diciendo. Se sentía como caminar con una piedra en el zapato que no podías ver. Sophie lo notó también. Aunque seguía asistiendo al área de niños, una de las encargadas empezó a decirle que no hiciera tanto ruido o que no se saliera de su zona. Cosas pequeñas, pero distintas. Sophie se acercó a su mamá en el almuerzo y le dijo al oído, ¿estamos haciendo algo mal? Mariana la abrazó con fuerza y negó con la cabeza. Claro que no, mi amor. No hicimos nada malo, pero por dentro ya estaba encendida. Esa misma tarde, el director de la fundación pidió hablar con ella en su oficina. Mariana subió las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. Tenía la mandíbula apretada y los pensamientos corriendo a 1000 por hora. Al entrar, el director la recibió con una expresión tensa. En la mesa había un folder cerrado. Ella lo miró sin sentarse. ¿Qué pasa? El director se aclaró la garganta antes de hablar. Mira, Mariana, ha surgido un tema delicado. Recibimos una denuncia anónima por correo electrónico con documentos adjuntos. En ellos se afirma que tu solicitud contenía datos falsos. También se sugiere que estás aprovechándote de tu relación con el señor Robles para obtener beneficios personales. Mariana lo miró sin parpadear. ¿Me estás diciendo que soy una estafadora? No, no te estoy acusando. Solo estoy diciendo que necesitamos investigar. Es un procedimiento obligatorio. Por ahora vamos a suspender temporalmente tu colaboración hasta aclarar todo. ¿Suspenderme? Es por protocolo, Mariana. No significa que estés despedida. ¿Y mientras qué? ¿Me regreso a la calle con mi hija? ¿Así de fácil? Se te va a permitir quedarte en la habitación esta semana, pero después, no te molestes. Ya entendí. Mariana salió de la oficina con la cabeza en alto. No lloró.
No gritó, no se defendió, solo bajó las escaleras, recogió sus cosas y fue por Sophie. La niña la miró confundida. ¿A dónde vamos? Vamos a descansar un rato. ¿Ya no te vas a quedar trabajando? Mariana solo apretó los labios y la tomó de la mano. Daniel se enteró por Dalia. Ella, a pesar del ambiente hostil que empezaba a respirarse, aún sentía cierta simpatía por Mariana. Le mandó un mensaje corto. Daniel, suspendieron a Mariana. Dijeron que por documentos falsos, pero esto huele feo. Daniel no tardó en llegar. Entró directo al edificio sin anunciarse. Caminó por los pasillos como si supiera exactamente a dónde ir. Subió a la oficina del director y entró sin tocar. El director se levantó, sorprendido. Daniel, te iba a llamar. Ya me enteré. ¿Qué está pasando? Hay una investigación en curso. Recibimos papeles. ¿Papeles de quién? Anónimos. No tenemos certeza aún. Por eso se suspendió de forma temporal. ¿Ya le preguntaron a ella directamente? Todavía no. Queríamos... Yo sí voy a preguntarle. Sin esperar respuesta, salió del despacho y bajó hasta el patio. Preguntó por Mariana. Le dijeron que estaba en su cuarto. Caminó hasta allá y tocó la puerta. Ella abrió de inmediato. ¿Tú lo sabías?, preguntó ella sin filtros. Me acabo de enterar. ¿Me crees? Daniel la miró de frente. Sí. Pues entonces demuéstralo. ¿Cómo? Encuentra al que está detrás de esto. Daniel asintió. Sacó su celular del bolsillo y marcó a alguien. Memo, soy yo. Necesito que investigues de dónde salió un correo enviado a la Fundación Raíces Nuevas. Anónimo, con adjuntos. Búscalo todo. Sí, urgente. Colgó y volvió a mirar a Mariana. Esto no va a quedar así. Ya me lo habían dicho antes, dijo ella con tono seco. No de mí. Durante las siguientes horas, Daniel se movió como nunca en mucho tiempo. Hizo llamadas, contactó abogados, revisó los archivos viejos de los empleados de la fundación. Se dio cuenta de que alguien había enviado la denuncia desde un cibercafé cercano al mercado donde conoció a Mariana. El lugar tenía cámaras. Mandó a un asistente a revisar. Y ahí estaba, grabado. Rafael Durán, con su camisa bien planchada, entrando al ciber, pagando en efectivo y usando una de las computadoras. Coincidía con la fecha del correo. Lo tengo, dijo Daniel al teléfono. Al día siguiente, fue directo al mercado. No le importó si lo reconocían. Quería mirarlo a los ojos. Encontró a Rafael en la parte trasera, dando indicaciones a unos empleados. Daniel se acercó, calmado, pero con los ojos encendidos. ¿Te divertiste? Rafael fingió sorpresa. ¿Perdón? No te hagas. Ya vi los videos. Tengo las pruebas. Tú mandaste los documentos falsos. ¿De qué hablas? De que te metiste con la persona equivocada. ¿Tienes idea del daño que estás causando? Rafael sonrió con arrogancia. Yo solo dije la verdad. Tú eres el que está cegado por una mujer que ni conoces. Daniel dio un paso más cerca. Tú vas a pagar por esto. Legalmente. No solo por la difamación. Tengo testigos, tengo evidencia y tengo tiempo. Mucho más que tú. Rafael perdió por un segundo la expresión confiada. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy avisando. Daniel se fue sin decir más. Esa misma tarde, entregó toda la información al abogado de la fundación. Al día siguiente, Mariana fue llamada otra vez a la oficina. Queremos ofrecerte una disculpa formal. Hubo un error. Ya sabemos quién estuvo detrás. Mariana solo los miró. No dijo, se los dije. No exigió disculpas. No pidió nada. Solo volvió a su trabajo con la misma seriedad con la que había llegado. Esa noche, Daniel pasó por la fundación y pidió verla. ¿Puedo llevarlas a cenar?, preguntó. Mariana miró a su hija, luego a él. Sonrió apenas, con una condición. ¿Cuál? Que no hablemos del pasado, solo de lo que viene. Daniel sonrió también. Trato hecho. Y salieron los tres caminando, como si por fin, después de tanto caos, el camino se empezara a enderezar. El día había empezado bien. Mariana había llegado temprano a la fundación, con la frente en alto y la mirada firme. Después de todo lo que había pasado, sentía que por fin el aire era un poco más limpio. Había regresado a su puesto como si nada, pero en realidad, por dentro, estaba más fuerte. No era la misma mujer que había llegado semanas atrás con los zapatos rotos y la cabeza baja. Ahora tenía certezas, un lugar, una rutina, una pequeña parte de ella incluso. Empezaba a creer que merecía algo más que solo sobrevivir. Sophie corría por el patio como si todo fuera normal. Se reía con otros niños, dibujaba con crayones y de vez en cuando se asomaba a la oficina donde estaba su mamá para saludarla con la mano. Mariana le devolvía el saludo
y seguía concentrada en sus papeles. Ya se sentía más segura con la computadora. Incluso Dalia había vuelto a hablarle con un poco más de calidez. Todo parecía en calma, pero no duró mucho. Cerca del mediodía, el director de la fundación recibió una llamada. Contestó con un gesto serio, y conforme pasaban los segundos, su rostro cambió. Mariana lo observó desde su lugar. Algo no estaba bien. Cuando colgó, se levantó sin decir palabra y fue a su oficina. Cerró la puerta. Pasaron unos minutos. Luego llamó a Dalia, luego a otro empleado. Todos entraban y salían con caras tensas. Finalmente, la secretaria de recepción se acercó a Mariana. ¿Puedes pasar a la oficina, por favor? Mariana asintió, aunque ya sabía que algo no estaba bien. Caminó hasta allá con el pecho apretado. Tocó la puerta. El director la hizo pasar con un gesto rápido. Mariana, siéntate, por favor. Ella obedeció. Necesito hablar contigo de algo muy serio. Nos acaban de llamar de la Secretaría de Bienestar. ¿Por? Alguien presentó una queja formal contra la fundación. Aseguran que estamos contratando personas sin verificar sus antecedentes. Te mencionaron directamente. Mariana lo miró con el estómago hecho nudo. ¿Otra vez? No es lo mismo que la denuncia anterior. Esta vez vino por la vía legal. Están exigiendo una auditoría de personal. Y mientras revisan, nos están pidiendo suspender a todas las personas que no cuenten con papeles completos. Tú estás en esa lista. Pero ya aclaramos todo. Lo sé, y confío en ti. Pero esto va más allá de nosotros. Es un procedimiento que no podemos detener. ¿Entonces me vas a correr? Solo es una suspensión. Temporal. Hasta que todo se aclare. ¿Y dónde quieres que viva? ¿Dónde quieres que duerma con mi hija? ¿Otra vez en la calle? Puedes quedarte aquí una semana más. Después, veremos. Mariana se quedó inmóvil. No dijo nada. Solo se levantó y salió sin mirar atrás. Esa noche no pudo dormir. Sophie estaba confundida. Le hacía preguntas que ella no sabía cómo responder. Le decía que todo estaba bien, que solo iban a tomarse unos días libres, pero su hija no era tonta. Ya había vivido demasiadas cosas como para tragarse mentiras dulces. Daniel no supo nada hasta el día siguiente. Cuando llegó a la fundación y preguntó por Mariana, le dijeron que había sido suspendida. Otra vez, sin explicación clara, subió directo a la oficina del director. ¿Qué está pasando ahora? Nos llegó una denuncia externa, oficial. Esta vez no pudimos ignorarla. ¿De quién? No sabemos. Vino firmada por una persona anónima, pero con copia a las autoridades. Estamos obligados a actuar. Daniel se quedó de pie, sin sentarse, sin quitar la mirada. ¿Y tú crees en eso? No se trata de creer o no. Se trata de cumplir la ley. ¿Dónde está Mariana? En su habitación. Pero ya le informamos que solo puede quedarse hasta el viernes. Daniel salió sin despedirse. Fue directo a buscarla. La encontró sentada en la cama, con los codos en las rodillas y la cara enterrada en las manos. Sophie dormía, agotada. Mariana no lo oyó entrar. ¿Qué hicimos para merecer esto?, preguntó sin levantar la cabeza. Daniel se acercó y se sentó a su lado. Nada, no hiciste nada malo. Siempre que creo que ya tocamos fondo, alguien más viene a empujar. Esto no se va a quedar así. No digas eso si no lo vas a cumplir, le respondió, mirándolo por fin. Lo voy a cumplir. Ella suspiró. Ya no le quedaban lágrimas, solo cansancio. No quiero que me ayudes por lástima, Daniel. No soy tu carga. No eres mi carga. Pero tampoco voy a quedarme cruzado de brazos. Se quedaron en silencio por un rato. Luego, Mariana habló. Nos vamos mañana. No vamos a esperar a que nos saquen. No quiero que mi hija vuelva a vivir lo mismo. Ya basta. Daniel la miró. ¿A dónde vas a ir? No sé, pero lejos. A donde nadie nos conozca. No, no vas a huir. No me estás entendiendo. Ya no quiero deberle nada a nadie, ni siquiera a ti. No me debes nada. Entonces déjame irme. Daniel se levantó despacio. Está bien, pero antes de que te vayas, déjame hacer una última cosa. ¿Cuál? Limpiar tu nombre, por completo. Ella lo miró como si no supiera si creerle o no. Al final, no dijo nada, solo asintió. Daniel salió de ahí con una furia que no mostraba por fuera, pero que lo quemaba por dentro. No era solo rabia por lo que le estaban haciendo a Mariana, era impotencia, dolor. Él conocía bien esa sensación de que el mundo te pisa cuando apenas estás empezando a levantarte. Esa misma noche, se reunió con su abogado en su casa. Le pidió que investigara el origen de la denuncia, que revisara los movimientos recientes de la fundación, incluso que averiguara si había manos sucias detrás de las autoridades que la estaban presionando. El abogado lo miró con ojos serios. Esto va a tardar, pero si hay algo turbio, lo vamos a encontrar. Hazlo, cueste lo que cueste.
Mariana, por su parte, guardó todo en una mochila: la ropa, los dibujos de Sophie, una botella de agua, unas galletas. No tenía a dónde ir, pero tampoco podía quedarse ahí esperando otro golpe. Le dolía irse sin una despedida real, pero también sabía que necesitaba moverse, por ella, por su hija. Esa madrugada, salieron de la fundación sin hacer ruido. Cruzaron la reja principal con cuidado. Nadie las vio, nadie las detuvo. Volvieron a caminar por calles oscuras, con pasos lentos, con el alma hecha pedazos, y en algún punto de esa noche, Mariana se repitió en silencio una sola frase: «Nunca más voy a confiar en nadie». Daniel no durmió esa noche. Caminaba de un lado a otro en su casa con el celular en la mano, esperando el primer mensaje del abogado. Afuera, la ciudad seguía con su ruido constante, pero dentro de esa casa solo había silencio, tensión y una rabia que le quemaba las venas. Sentía que el suelo bajo sus pies temblaba, no por miedo, sino por impotencia. Mariana y Sophie se habían ido, otra vez, y él no había podido detenerlo, otra vez. A las 6 de la mañana el abogado le escribió: «Ya tengo algo, llámame en cuanto puedas». Daniel marcó en el instante. No necesitaba café, no necesitaba ducha, solo respuestas. Los documentos que se usaron para la denuncia tienen una línea de metadatos. Nada ilegal, pero sí sospechoso, dijo el abogado desde el otro lado. Vienen de un archivo que fue abierto con una sesión de usuario registrada con el nombre R. Durán 03. Daniel sintió que el nombre le rompía la frente. ¿Rafael Durán? Exacto. Lo curioso es que esa cuenta está vinculada con otros correos parecidos, todos asociados a denuncias falsas en diferentes empresas y fundaciones. Es un patrón. Entonces no era la primera vez, ni de cerca. Ese tipo ya lo ha hecho antes. Y en varios casos salió impune. Porque no lo siguen. Porque nadie tiene ganas de meterse en líos legales por alguien que ya fue echado a la calle. Esta vez sí. ¿Quieres demandarlo? Quiero que se hunda. El abogado entendió. No dijo más. Colgó. Daniel se sentó frente a su escritorio y sacó una libreta. Empezó a anotar nombres, fechas, detalles. No era venganza, era limpieza. Era poner las cosas en su lugar. No iba a dejar que Mariana pagara por algo que no hizo. No otra vez, no después de lo que ya había vivido. Ese mismo día, contactó a 2 reporteros de confianza. Les mandó el historial completo, no solo el de Rafael, sino también la secuencia de hechos, la humillación en el mercado, la manipulación en la fundación, la denuncia falsa y la desaparición de Mariana. Tengo pruebas de que un gerente de un supermercado importante está creando falsas denuncias para hundir a personas vulnerables, dijo en la llamada. Y tengo documentos, videos, testigos. ¿Les interesa? Mucho, respondió uno de los periodistas. Pero si esto explota, va a salpicar a varios. Que salpique a quien tenga que salpicar. El artículo salió al día siguiente en un medio digital. El titular era claro: Red de denuncias falsas hunde a mujeres vulnerables. El caso de Mariana Rivas. Y ahí estaba todo. Con nombres, fechas, evidencias. Sin adornos, sin drama, solo la verdad. El impacto fue inmediato. Las redes sociales empezaron a moverse. Comentarios, compartidos, mensajes de apoyo. Algunos empleados de la fundación hablaron de su incomodidad, de cómo notaron cambios en el trato a Mariana. Otros revelaron que habían recibido instrucciones confusas en esos días. El director de la fundación publicó un comunicado pidiendo disculpas públicas. Dijo que se había equivocado, que habían actuado bajo presión y que no volvería a ocurrir. Rafael trató de esconderse, pero no pudo. Lo citaron de inmediato para declarar. Cuando fue al trabajo, ya lo esperaban 2 hombres trajeados con credenciales. Le pidieron que los acompañara. Al día siguiente, fue despedido oficialmente, y esta vez no fue con una simple carta de renuncia, fue con denuncia penal de por medio. Daniel, por su parte, seguía sin saber dónde estaba Mariana. Le escribió, le llamó, nada. Nadie sabía, hasta que, 2 días después, le llegó un mensaje con un número desconocido. Estamos bien, no quiero regresar, pero gracias por todo. Mariana, eso fue todo. Ni ubicación, ni explicación, solo eso. Daniel se quedó viendo la pantalla por varios minutos, sin moverse. Tenía la victoria en las manos, pero no sentía alivio. Lo que él quería ya no era solo limpiar su nombre. Quería que ella supiera que no estaba sola, que él no se había rendido con ella, que por una vez alguien iba a quedarse. Fue entonces cuando decidió hacer algo más. Buscó a Dalia. Le pidió una lista de todos los lugares donde Mariana podría haber ido. Amigas,
viejos conocidos, refugios, nada. Casi nadie sabía de su pasado. Era como si hubiera desaparecido del mundo antes de llegar a la fundación. Entonces, Daniel hizo algo que no pensaba hacer. Volvió a la construcción abandonada donde la conoció. El lugar estaba igual: polvo, paredes a medio hacer, basura por todas partes. Entró con cuidado, como si aún esperara encontrarlas ahí. No estaban, pero en una de las esquinas, entre escombros, había una cobija doblada con cuidado. No parecía olvidada, parecía dejada a propósito, como una señal. La tomó en silencio. La sostuvo unos segundos, como si pudiera olerla, como si pudiera escuchar risas viejas en las paredes. Luego salió. Volvió al coche y se quedó sentado un buen rato, con la cobija en las piernas, sin prender el motor. En ese momento, entendió algo. Mariana no quería ayuda, quería paz, y él no podía dársela a la fuerza. Días después, cuando el escándalo bajó, Daniel recibió una llamada del mismo medio que publicó la nota. ¿Podemos entrevistarte? Tu versión es importante. No, ya dije lo que tenía que decir. ¿Y Mariana? Ella ya habló con sus acciones. Eso basta. La periodista hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Daniel no respondió enseguida. Esperar. ¿Y si ella quiere volver a confiar? Aquí voy a estar. La periodista colgó con una sonrisa en la voz. Daniel se quedó en su casa, más solo que nunca, pero más tranquilo que en años, no porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, algo estaba en su lugar. Era un domingo por la tarde, de esos en los que el cielo no se decide si llover o dejar que el sol caliente un poco. Daniel manejaba sin rumbo. Desde hacía días lo hacía seguido. Encendía el coche, tomaba el volante con las manos flojas y salía. No iba a ningún lado específico. Daba vueltas, pasaba por calles viejas, avenidas llenas de gente, otras vacías. A veces encendía el radio, otras solo dejaba que el sonido del motor lo acompañara. No había vuelto a recibir mensajes de Mariana, tampoco la había vuelto a buscar. Había entendido que forzar su regreso solo iba a empujarla más lejos. Así que esperó, y aunque por fuera seguía con su vida más o menos normal, por dentro sentía un hueco que no sabía cómo llenar. Ese día tomó una ruta distinta. Pasó por una colonia que no conocía bien, con calles empedradas, casas de 2 pisos, algunas bien pintadas, otras a medio terminar. En una esquina, vio un mercado pequeño, más modesto que el de siempre, pero igual de vivo. Puestos de frutas, carnicerías, el olor a tacos y jugo de naranja. Bajó el vidrio solo un poco, y ahí, como si el universo le hablara directo, escuchó una voz familiar. 5 por 20. Están dulces, pásenle. Frenó de golpe. No estaba seguro. Se bajó del coche. Caminó despacio entre los puestos, con el corazón golpeando fuerte. La voz volvió. Ricos plátanos recién llegados. Entonces la vio. Mariana. Con una caja de frutas, una báscula de metal y una gorra que apenas le cubría la cara del sol. Llevaba una blusa sencilla, jeans gastados y un mandil naranja. Estaba de pie junto a una carretilla, acomodando racimos de plátano como si nada más existiera. Daniel se quedó quieto. No dijo nada. Solo la miró. No sabía si acercarse o irse. Pero antes de decidir, ella levantó la vista y lo vio. Se detuvo. Sus manos dejaron de moverse. Sus ojos se clavaron en los de él. Y en ese segundo, los dos supieron que el momento había llegado. Ella dejó el mandil sobre la carretilla y caminó hacia él. No sonreía, pero tampoco estaba enojada. Había algo más en su cara, una mezcla de sorpresa, nervios y una pequeña luz que le temblaba en la mirada. ¿Qué haces aquí?, preguntó. No lo sé, solo pasaba. ¿Y me encontraste? Te encontré. Mariana bajó la mirada por un segundo. Luego volvió a mirarlo de frente. ¿Cómo supiste que estaba aquí? No lo supe, solo vine. Se quedaron callados unos segundos. Daniel no sabía qué decir, ella tampoco. Entonces Mariana habló. No iba a volver. Pensé que ya había seguido con tu vida. Pensé que tú ya no querías saber nada de la mía. Quería paz, un lugar tranquilo, empezar otra vez sin deberle nada a nadie. ¿Y lo encontraste? Mariana miró alrededor. Las cajas de fruta, el puesto improvisado, un señor que pasaba en bici gritando que vendía elotes. No es perfecto, pero sí, aquí nadie nos persigue, y nadie pregunta demasiado. ¿Dónde está Sophie? En la casa. Está haciendo tarea. La metí a una escuela pública aquí cerca. Le va bien. Ya tiene una amiga que vive en la esquina. Se levanta contenta. Daniel asintió.
Le costaba imaginar a Sophie en otro lugar, con otra mochila, con otro patio. Pero al mismo tiempo, se sentía aliviado de saber que estaba bien. «Le conté lo que hiciste», dijo Mariana de pronto. «Lo de limpiar mi nombre, lo de Rafael. No lo hice para que volvieras. Lo sé, pero igual lo hiciste. ¿Te molestó?» «No», me hizo pensar. Me hizo dudar de todas las cosas que había decidido creer sobre ti. Daniel sonrió apenas. «¿Y ahora qué crees?» Mariana también sonrió. «Apenas. Que no eres el hombre que imaginé. Eres más terco». Daniel rió. «Sí, me han dicho eso antes». Mariana dio un paso hacia él. «¿Cómo has estado?» «Extrañándolas». Ella respiró hondo. «No sé qué decirte. No sé si estoy lista para regresar. Ni siquiera sé si quiero. Pero hay algo que sí sé». Daniel la miró, esperando. «Sophie quiere verte. Me lo preguntó 3 veces esta semana. ¿Y tú? Yo quiero entender qué somos ahora. Si esto es algo que tiene sentido, o si solo somos 2 personas rotas que se cruzaron en el momento justo. Tal vez las 2 cosas pueden ser verdad. Tal vez». Mariana lo invitó a sentarse en una caja de madera junto al puesto. Él se acomodó. Pasaron más de media hora hablando. No de lo que pasó, no de lo que dolió. Hablaron de cómo Sophie había aprendido a leer un poquito más rápido, de una receta de arroz con leche que Mariana había probado, de lo que Daniel hacía ahora con su tiempo libre, de cosas simples, sin presión. Antes de irse, Mariana le anotó una dirección en un papel. «Ven mañana a las 5. Sophie quiere que le ayudes con la tarea de matemáticas. ¿Y tú?» «Voy a preparar café». Daniel tomó el papel como si fuera un boleto para volver a respirar. «Voy a estar ahí, más te vale». Y ella regresó a su puesto, como si nada. Pero cuando Daniel se alejó, sin que nadie la viera, se quedó quieta con la mano sobre el pecho. Y sonrió, no con la boca, sino con los ojos, como si por fin, después de todo, el camino hubiera traído a alguien que sí sabía quedarse. Rafael Durán estaba sentado en una banca del parque, con la camisa arrugada, el rostro ojeroso y un cigarro a medio consumir entre los dedos. Ya no usaba la misma loción de siempre, ni llevaba el peinado engomado que tanto cuidaba. Había pasado más de una semana desde que lo echaron del mercado, y desde entonces no había hecho otra cosa más que maldecir a todo el mundo, pero sobre todo, maldecía a Daniel Robles. El escándalo de la denuncia falsa había salido en varios medios. Su nombre estaba por todas partes. Las redes sociales lo despedazaron, lo llamaron abusivo, mentiroso, miserable. Su reputación estaba por el suelo, y eso, para alguien como él, era peor que cualquier castigo físico. Siempre había vivido del respeto forzado, del miedo que causaba, de la imagen que proyectaba. Ahora no era más que un tipo quemado, con el teléfono apagado y sin poder poner un pie en otro trabajo decente. Y no podía dejar de pensar en Mariana. Una maldita mujer con una niña mugrosa y un empresario blandito la salvan, murmuraba con rabia. Tenía un plan. Todavía no sabía exactamente cómo lo haría, pero ya estaba en su cabeza la idea de devolver el golpe. Algo que les doliera, que no pudieran borrar, que les hiciera entender que con él no se jugaba. Y mientras pensaba en eso, su celular vibró. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Bueno, Rafael Durán, ¿verdad? ¿Quién habla?» «No importa. Tengo información que puede interesarte. Sobre Daniel Robles. Y sobre esa mujer con la que se anda metiendo». «¿Qué tipo de información?» «Del tipo que puede destruirlos. Pero no por las redes ni con chismes baratos. Esto es real». Rafael se enderezó en la banca. «Sigue hablando». La voz del otro lado del teléfono tenía un tono calmado, como si estuviera negociando algo sin apurarse. Le dio un lugar para verse. Una cafetería discreta, al sur de la ciudad. Rafael fue ese mismo día. Cuando llegó, se encontró con un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un portafolio y una mirada dura. Le explicó que antes había trabajado con uno de los socios de Daniel, alguien que no acabó en buenos términos. Dijo que tenía papeles, documentos legales, cosas mal manejadas en algunas propiedades. No era nada ilegal confirmado, pero sí suficiente para levantar sospechas. Un par de contratos turbios, pagos sin registro, trámites a medias. ¿Y esto qué tiene que ver con la mujer? La están metiendo en una zona peligrosa. Si alguien se entera de que Daniel está lavando dinero o encubriendo movimientos raros, lo primero que van a hacer es cuestionar a los que están cerca. Y ella está muy cerca. Rafael lo pensó unos segundos. Lo que menos le importaba era la verdad de esos documentos. Lo que le importaba era que, por primera vez en semanas, alguien le estaba dando un arma. «¿Por qué me estás dando esto a mí? Porque yo no puedo salir a dar la cara.
Pero tú no tienes nada que perder. Y si esto se va para otro lado, ya es tu problema. Esa noche, Rafael volvió a su departamento. No encendió la televisión. Solo se quedó en la mesa, leyendo cada página del paquete que le habían entregado. No entendía del todo los tecnicismos, pero sabía que eran suficientes para manchar el nombre de Daniel, al menos por un tiempo. Y con eso le bastaba. No quería justicia. Quería ruido, escándalo, ruina. Al día siguiente, fue a una notaría y pidió que todo fuera enviado de forma anónima a 3 instituciones distintas: Hacienda, la Secretaría de Gobierno y un medio de noticias. Todo con una carta que decía lo mismo: investiguen a Daniel Robles. No todo es tan limpio como parece. Luego esperó. Mientras tanto, Daniel seguía visitando a Mariana y a Sophie. No todos los días, pero sí varias veces a la semana. Jugaban juntos, cenaban en casa de ella, hacían la tarea, veían películas en una pantalla chiquita que alguien les había regalado. Era una vida sencilla, sin lujos, y por eso mismo, tan cómoda. Mariana empezaba a confiar de nuevo, poco a poco. Ya no lo veía como alguien lejano. Ya no tenía que estarle agradeciendo cada gesto. Ahora hablaban de igual a igual, de adultos que han perdido mucho, pero que aún no se rinden. Nunca imaginé verte comprando bolillo en la panadería de la esquina, le dijo un día entre risas. Y yo nunca imaginé disfrutar tanto un café sin azúcar, respondió él. Sophie, por su parte, estaba feliz. Hablaba sin parar, mostraba sus dibujos, hacía preguntas de todo tipo. Un día le dijo a Daniel: ¿tú vas a ser mi papá nuevo? Mariana casi se atraganta con el agua. Sophie, ¿qué? Solo digo, porque siempre estás aquí, y mamá ya no se pone tan triste cuando tú vienes. Daniel no respondió, solo sonrió. Pero justo cuando todo parecía estar empezando a florecer, apareció el primer golpe. Un reportaje de televisión salió con titulares escandalosos: empresario señalado por supuesta evasión fiscal y fraudes inmobiliarios. Aunque no lo nombraban directamente al principio, las imágenes lo dejaban claro. Era él, su foto, su rostro, su nombre: Daniel Robles. Mariana estaba lavando platos cuando vio la nota en la televisión vieja de la cocina. Se quedó paralizada. Sophie miraba también. ¿Ese es Daniel?, preguntó con los ojos abiertos. Mariana no respondió. Minutos después, su celular empezó a sonar. Primero un mensaje, luego una llamada, después otra. Todos querían saber si ella sabía algo, si estaba implicada, si era verdad. Daniel llegó esa noche con cara de cansancio. Mariana lo recibió en la puerta. No estaba molesta, pero sí herida. ¿Es verdad? No. Son cosas viejas, negocios que quedaron mal cerrados, nada ilegal. Pero están sacándolo todo para mancharme. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que ya estaba resuelto. Y porque tenía miedo de que huyeras otra vez. Mariana bajó la mirada. No voy a huir, pero tampoco quiero que Sophie se vea arrastrada por un problema que no es nuestro. Te lo juro, Mariana. Esto no va a crecer. Ya estoy con mis abogados. Todo va a quedar claro. Eso espero. No hubo gritos, no hubo reclamos, pero el silencio de esa noche fue más fuerte que cualquier discusión. Del otro lado de la ciudad, Rafael veía las noticias desde su cama, con una sonrisa torcida. Sabía que no había ganado, pero ya había vuelto al juego, y no tenía planes de parar ahí. Pasaron 3 días desde que salió la nota en televisión, 3 días en los que Mariana apenas durmió, pero tampoco cayó. Esta vez no huyó, no se encerró, no desapareció, se quedó, observó, escuchó y esperó. Sophie al principio hacía preguntas que ella respondía con pocas palabras, no por esconderle la verdad, sino porque tampoco tenía todas las respuestas. Daniel, por su lado, se movía rápido. Sus abogados empezaron a limpiar su nombre desde la raíz. Presentaron documentos, desmintieron acusaciones, desarmaron cada punto del supuesto escándalo que Rafael había ayudado a construir. La prensa se empezó a cansar del tema. No encontraron nada que realmente sostuviera la historia. Y como siempre, cuando ya no hay ruido, los medios cambian de dirección. Una tarde, Daniel fue a ver a Mariana. No llevaba flores, ni comida, ni regalos. Solo una carpeta de cartón en la mano. Ella lo esperaba sentada afuera de la casa, en una silla de plástico, con un café tibio y la cara seria. Sophie estaba en la escuela. Ya se acabó, dijo él sin rodeos. Limpiamos todo, cerramos todos los puntos. Rafael ya no tiene de dónde agarrarse. ¿Lo metieron a la cárcel? Aún no, pero está fichado. Tiene 2 denuncias abiertas. Y nadie quiere contratarlo. Está solo. Mariana asintió con la cabeza.
No celebró, no sonrió, solo soltó el aire que tenía guardado. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué vas a hacer ahora? Daniel abrió la carpeta y le pasó una hoja. Este es un proyecto que tenía guardado desde hace años, una casa vieja que compré para remodelar. Iba a venderla, pero ahora quiero usarla para algo más. Mariana leyó en silencio. Era una propiedad de una planta, con un pequeño jardín, 2 recámaras, cocina amplia, patio trasero y una cochera. En la parte de abajo, en letra escrita a mano, decía: si tú quieres, puede ser tuya por un tiempo, sin condiciones, solo para que empieces en paz. Ella levantó la vista. ¿Esto es una oferta? No es un regalo, no es caridad, es una puerta. Puedes entrar si quieres, puedes cerrarla también. ¿Y qué se espera a cambio? Nada, solo que estés bien. Mariana dejó el papel sobre la mesa. No me siento cómoda recibiendo algo así. ¿Por qué? Porque no sé si algún día voy a poder darte algo del mismo valor. Ya lo hiciste. Desde el primer día. Mariana se quedó callada. Luego se levantó y fue por una libreta. Regresó y se la dio a Daniel. ¿Qué es esto? Mi plan. O lo que intento que sea un plan. Quiero estudiar contabilidad. Ya pregunté en un centro comunitario. Las clases son por la noche. Cuestan poco, pero necesito un lugar fijo para quedarme con Sophie. Si esa casa me ayuda a hacerlo, entonces acepto. Pero solo si me dejas pagarla después, aunque sea con trabajo, o con lo que pueda. Daniel la miró con orgullo. Trato hecho. Ese mismo fin de semana, Mariana y Sophie se mudaron. La casa era sencilla pero bonita. Tenía paredes blancas recién pintadas, ventanas con cortinas nuevas y un olor a madera fresca. Sophie corrió por todos los cuartos con los brazos abiertos, gritando que ya tenían casa de verdad. Mariana la miraba y sentía que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo del día siguiente. Esa noche cenaron los 3 juntos: sopa caliente, tortillas recién hechas y agua de Jamaica. Nada más, pero todo sabía a paz. Después de comer, Sophie se sentó en el piso con una cobija y empezó a dibujar en una hoja. Mariana lavaba los trastes y Daniel secaba. No hablaban mucho, pero no hacía falta. La casa ya estaba llena, no de cosas, sino de silencio bonito, de ese que no asusta. Cuando Mariana terminó, salió al patio y se sentó en una banca que Daniel había puesto ahí. Él salió después y se sentó junto a ella. ¿Cómo te sientes? Extrañamente bien, como si algo por dentro se hubiera acomodado. ¿Y Sophie? Más feliz que nunca. Dice que quiere invitar a su maestra a ver la casa. Daniel sonrió. Déjala presumir. Claro. Se quedaron en silencio un rato. No quiero que pienses que esto va a ser fácil, dijo Mariana de pronto. A veces todavía tengo miedo. A veces dudo de todo. Y no sé si algún día voy a poder confiar como antes. No espero que lo hagas, respondió él. Pero si algún día lo haces, aquí voy a estar. Mariana lo miró. No te necesito para salvarme, Daniel. Ya aprendí a caminar sola, pero sí me gusta la idea de que alguien camine a mi lado. Daniel no respondió, solo le tomó la mano. No como alguien que tiene poder, ni como un héroe, ni como un salvador, sino como un igual, como alguien que también estuvo roto y que ahora aprendía a vivir de nuevo. La casa blanca de una planta, con las paredes lisas y la reja azul cielo, se fue volviendo parte del vecindario casi sin que nadie lo notara. Al principio los vecinos miraban con curiosidad a la nueva mujer con su hija, pero con los días se acostumbraron. Mariana barría el patio todas las mañanas. Saludaba al señor de la tienda con una sonrisa leve, y Sophie pasaba cada tarde corriendo por la banqueta con su mochila colgando, como si siempre hubiera vivido ahí. Habían pasado ya varias semanas desde que se mudaron, y aunque las cosas no eran perfectas, sí estaban estables, lo suficiente como para respirar sin apretar la mandíbula. Sophie ahora iba a la primaria del barrio. Se levantaba temprano sola, preparaba su uniforme, se peinaba frente al espejo, y se colgaba la mochila como toda una niña responsable. Mariana la acompañaba hasta la entrada, la abrazaba y le deseaba buen día. A veces se quedaba mirando cómo entraba con paso firme y sentía que algo dentro de ella se acomodaba, como si el pasado ya no doliera tanto. Mariana, por su parte, había empezado las clases nocturnas en el centro comunitario, que estaba a unas 6 cuadras de la casa. No era fácil. El cuerpo le pedía descanso después de un día completo entre la casa, el trabajo informal que agarraba por las mañanas, limpieza de casas, ventas por catálogo, lo que cayera, y Sophie. Pero algo en ella le empujaba a seguir, tal vez orgullo, tal vez necesidad, tal vez la promesa silenciosa que se hizo la noche en que salieron de la fundación con una mochila y el corazón hecho polvo.
Daniel seguía cerca, pero sin invadir. Iba 1 o 2 veces por semana. A veces cenaba con ellas, otras solo pasaba a dejar algo y se iba. Un libro para Sophie, una bolsa de fruta, unos cuadernos que vio y pensó que podrían servir. Mariana no se lo pedía, y él no esperaba agradecimientos. Ya no hablaban de lo que había pasado. No era por evitarlo, era porque los dos sabían que había cosas que solo se entierran con tiempo. Una noche, mientras cenaban juntos arroz con atún y tortillas doradas, Sophie soltó de la nada: ¿podemos invitar a Daniel a mi reunión de la escuela? Mariana levantó la ceja. ¿Qué reunión? La que harán por el Día de las Familias. Nos pidieron llevar a alguien importante. Tú vas a ir, obvio, pero yo quiero que también venga él. Daniel la miró sorprendido. Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Solo si tu mamá dice que sí. Mariana lo pensó unos segundos. Está bien. Si ella quiere, claro que puedes venir. Sophie sonrió como si le hubieran dado el regalo del año. Sí, pero te tienes que poner una camisa bonita. Y no llegues tarde, ¿eh? Lo prometo. Aquel día en la escuela fue más importante de lo que parecía. No hubo globos, ni fiesta, ni nada elegante. Era solo una presentación sencilla en el patio, con bancas para los padres, música grabada desde una bocina vieja, y niños mostrando lo que habían aprendido. Sophie leyó en voz alta una cartulina que ella misma decoró con colores. Decía: «Mi familia no es la más grande ni la más ruidosa, pero es la que me hace sentir segura». Mariana no pudo contener las lágrimas. Daniel se quedó callado, con la garganta apretada. Esa frase los abrazó a los dos, como si Sophie les estuviera diciendo que ya había entendido todo, que lo vivido, lo sufrido, lo perdido, ya estaba quedando atrás. Después del evento, fueron por helado. Sophie pidió uno de chicle con chocolate, mezcla rara pero que a ella le encantaba. Mariana pidió uno de vainilla, como siempre. Daniel no pidió nada. Solo se quedó viendo cómo Sophie se manchaba la nariz mientras hablaba como si fuera una adulta. «¿Y luego qué vas a hacer?», le preguntó de pronto Mariana a Daniel. «¿A qué te refieres? Con tu vida, tus empresas, tus cosas. Ahora que ya no estás escondido, ¿qué sigue?». Daniel se encogió de hombros. «No lo tengo claro. Tal vez no quiero volver a lo mismo. Tal vez quiera empezar de cero. ¿Y eso incluye esta ciudad? Si tú quieres que sí». Ella no respondió. Solo bajó la mirada y sonrió un poco. No con burla, con dulzura. «¿Ya sabes que Sophie te ve como familia? Lo estoy empezando a entender. Pues no se te ocurra decepcionarla. A ella, jamás. En la noche, ya de regreso en casa, Mariana se sentó en la cocina con una libreta y una taza de té. Empezó a escribir. No poemas, no pensamientos, solo una lista. Cosas que quiero. 1. Terminar el curso. 2. Conseguir un trabajo fijo. 3. Comprar una estufa propia. 4. Llevar a Sophie al mar. 5. Dejar de tenerle miedo a lo bueno. Guardó la libreta en el cajón. En su cuarto, Sophie ya dormía. Y en la sala, Daniel ya se había ido. Pero el silencio no era el mismo de antes. Ahora era un silencio que arropaba, que acompañaba. Una noche cualquiera, sin motivo especial. Mariana se paró frente al espejo. Se miró un rato. Ya no era la misma. Su cara estaba menos tensa. Sus ojos menos pesados. Se veía cansada, sí, pero también fuerte. Se dio cuenta de que la estabilidad no era algo que llega de golpe. Era algo que se construye con pequeños pasos, días tranquilos, errores nuevos y nuevas formas de levantarse. No era la meta, era el camino. Y en ese camino, por fin, ya no iba sola. Era un miércoles por la tarde, y la casa que tanto esfuerzo había costado levantar ya no era un refugio silente, sino un hogar que brindaba paz. Las clases de contabilidad de Mariana habían empezado a dar frutos. Entendía fechas, sumas, facturas. Cada día se sentía más capaz de cambiar su vida. Todo marchaba bien, con ese ritmo suave que uno empieza a creer definitivo. Ese día, después de cenar arroz con calabaza y jugo de mango, habían recogido todo y se acomodaron en la sala, cada uno en su esquina, pero unidos por la familiaridad del hogar. Daniel leyó sentado en el sillón, Mariana revisaba apuntes, y Sophie jugaba con un oso de peluche. No había prisa ni grandes decisiones, solo tranquilidad. Justo cuando Mariana iba a apagar las luces, el timbre sonó. Era extraño que alguien llegara a esa hora. Daniel fue a abrir. Afuera había una mujer vestida de forma sencilla, con una carpeta discreta en la mano. Tenía ojos que no huían y una voz que tembló solo un poco. «Buenas noches. Disculpen. Soy abogada».
Mariana sintió que el corazón le saltaba. Daniel la vio asustada y abrazó su hombro por un segundo. ¿Me puede ayudar?, siguió la mujer. Vengo por esto. Lo que van a leer podría cambiarlo todo. La abogada entró y se sentó con cuidado. Sacó una carpeta delgada y la puso sobre la mesa. Abrió con gestos firmes, pero sin prisa. Luego le pasó el documento a Mariana. Mariana lo tomó sin entender. Eran papeles legales. Una carta del juzgado. Titular grande. Herencia legítima pendiente. ¿Esto para nosotras?, preguntó Mariana con voz baja. Sí, respondió la abogada. Esa propiedad que tú y Sophie ocupan pertenecía a tu esposo, y tengo aquí un testamento que lo confirma. Tu esposo la dejó para ti y tu hija, en caso de que algo pasara. Mariana cerró los ojos por un segundo. Todo se volvió lejano. Su marido ya no vivía, pero ella siempre creyó que ningún derecho sobrevivía al recuerdo. Siempre pensó que todo le sería negado, hasta el lugar más íntimo. Pero ahí estaba ese testamento, amarillo, firmado y sellado, diciendo que era legítimamente de ellas, una herencia que nadie sabía que existía. Yo no sabía, dijo, mientras Daniel la abrazaba con fuerza. A veces esas cosas se guardan en cajas olvidadas, dijo la abogada. Pero es perfecto que yo te lo entregue ahora, porque así tú y Sophie pueden estar seguras. Ella abrió los ojos, y lo primero que vio fue el rostro de su hija, sonriendo con brillo nuevo, como si hubiera entendido algo sin saber qué era. Luego vio a Daniel, sosteniendo su mano, perfil tranquilo, feliz, y entendió que la vida no solo trae golpes, también trae regalos que uno no se espera. Esa noche, la silla del escritorio dejó de ser prestada, ahora era suya. El cuarto dejó de ser alquilado, ahora era hogar, y el techo ya no era provisional, era pasado, presente y futuro. Cuando Sophie se dormía, Mariana se quedó mirando las paredes recién pintadas y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo del silencio. Todo cambió, ¿verdad?, susurró más para sí que para alguien. Sí, respondió Daniel, acercándose para abrazarla, pero solo porque nunca te rendiste. Y por primera vez, en ese silencio, la cena que sobraba, la luz tenue, entendió que el verdadero giro inesperado no fue el testamento. Fue creer de nuevo que un mañana puede ser más luminoso. El último día de clases antes de las vacaciones fue distinto. El patio de la primaria estaba lleno de cartulinas, dibujos con crayones, flores de papel y sillas dobladas al sol. Las maestras iban de un lado a otro cargando listas, moviendo bancos, organizando a los papás. Entre todo el alboroto, Sophie caminaba seria, concentrada, con una hoja doblada con cuidado entre las manos. Llevaba 2 semanas escribiéndola. La había corregido 3 veces, y la maestra le había ayudado a ordenar las ideas sin cambiarle las palabras. Era la presentación de fin de curso, y cada niño tenía que leer algo. Algunos contaban chistes, otros hablaban de su comida favorita. Sophie pidió permiso para contar una historia. Mariana estaba sentada en la segunda fila, con la blusa más bonita que tenía, trenzas en el cabello y los ojos brillantes. Daniel estaba al lado, sin traje, sin corbata, con una camisa sencilla, pero con una sonrisa que no le cabía en la cara. Tenía una bolsa de papel con dulces envueltos, que Sophie le pidió que trajera para compartir después. Cuando llegó el turno de Sophie, el director la presentó con una voz suave. Y ahora, Sophie Rivas quiere compartir algo que escribió ella solita. Es una historia muy especial. Sophie subió al pequeño estrado de madera. Sostenía el micrófono con las 2 manos, como si fuera más grande que ella. Miró al público. No se asustó. Empezó a leer. Mi nombre es Sofía, pero todos me dicen Sophie. Tengo 7 años. Hace un tiempo no tenía casa. Vivía con mi mamá en la calle. Dormíamos en una obra negra, donde había frío y ratas. Un día fuimos a un mercado a ver si podíamos comer algo, y vimos a un señor que todos estaban mirando. Él estaba en la caja y su tarjeta no funcionaba. Lo estaban haciendo sentir mal. Mariana tragó saliva. Daniel miraba en silencio. Yo no sabía quién era, pero algo me dolió. Así que me acerqué y le dije a todos que él no era pobre, que había comprado la comida para mí y mi mamá. Nadie me creyó al principio, pero él sí. Y desde ese día, las cosas empezaron a cambiar. Algunos papás en las filas se acomodaron mejor en sus asientos. Sophie siguió leyendo sin apurarse. Después ese señor nos ayudó, no solo con dinero, sino con tiempo. Nos llevó a una casa, me llevó a la escuela, nos compró cobijas. No sabía por qué lo hacía, pero luego entendí que él también estaba solo.
Él también había perdido a alguien, y cuando uno se siente solo, ayuda a otro para no sentirse vacío. Mariana ya tenía los ojos llenos de lágrimas. No lloraba por tristeza. Lloraba porque su hija estaba parada ahí, hablando con firmeza, como si supiera mucho más de lo que una niña de 7 años debería saber. Ahora tenemos casa. Yo tengo cama. Mi mamá va a la escuela en las noches y me ayuda con las tareas. Y él, el señor de la tienda, ya no está solo. A veces cenamos juntos, a veces vemos pelis, a veces solo platicamos. No somos una familia perfecta, pero sí somos una familia valiente. Sophie respiró, luego levantó la vista. Esta historia la escribí para decir que a veces un momento feo puede llevarte a algo bonito, y que una sola voz, aunque sea chiquita, puede cambiar todo. Todos aplaudieron. Algunos niños no entendieron del todo, pero los adultos sí, las maestras también. Hubo abrazos, ojos húmedos, sonrisas sinceras. Sophie bajó del estrado y corrió directo a Mariana, que la apretó fuerte contra su pecho. Daniel se agachó para abrazarlas a las dos. No dijeron nada, solo se quedaron así, en ese abrazo que cerraba todas las heridas. Después, cuando todos empezaron a repartir dulces y a tomar fotos, Mariana y Daniel se apartaron un momento. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, le dijo ella con voz suave. Que creí que no podía empezar de nuevo, que ya se me había acabado todo. Y ahora sé que los finales también pueden ser principios, solo que no siempre te avisan. Daniel sonrió. ¿Y tú crees que este es nuestro principio? Mariana no respondió con palabras. Solo le tomó la mano, con naturalidad, como si llevara años haciéndolo. No era un gesto forzado, no era una promesa, era solo eso, un paso más. «Vamos a casa», dijo ella. «Vamos». Y caminaron de regreso, los tres juntos, bajo el sol de mediodía, entre risas de niños y el sonido de bolsas de papel arrugándose. No eran la familia tradicional, ni la más ordenada, ni la más perfecta, pero eran reales. Y por fin, después de tanto dolor, tanto frío, tanta rabia contenida, eran felices, aunque fuera solo un día a la vez.